Listo, pues bueno, bienvenidos quienes nos miran en vivo y quienes también ya están en la retransmisión con nosotros. El día de hoy vamos a iniciar con este taller impartido o dirigido por la maestra Daniela Ramos, quienes pues muchos de ustedes ya han estado en algún otro taller con ella y también hay personitas que están de primera vez. Y pues bienvenidos a este instituto. Nosotros somos ICADI, somos un centro que se ha dedicado más de 15 años trabajando en capacitaciones y con 5 años trabajando este proyecto de talleres y diplomados gratuitos. Voy a empezar a compartir la pantalla para darles una breve explicación de cómo vamos a estar trabajando el taller, sobre todo para quienes nos miran de primera vez. Los que ya son de casa, pues ya conocen la dinámica con la cual trabajamos. Vamos a tener 3 días de sesión, 3 clases, lunes, martes y miércoles. A las 12 de la tarde, hora Ciudad de México, nos vamos a estar conectando en vivo. Para quienes tienen diferentes zona horaria y están en vivo, pues bueno, esta es la hora en la cual nos vamos a conectar. Y la retransmisión va a ser a las 7 de la noche, de igual manera, hora Ciudad de México. Bueno, estoy entre las 7 y las 9. Ya de entre tantos talleres y a veces me confundo un poco. Sí, va a ser a las 7 de la noche, 7 de la noche hora Ciudad de México, recuerden, la retransmisión para quienes pues no se puedan conectar a esta hora en vivo. Las 3 sesiones son en vivo. Las 3 sesiones van a tener retransmisión. La sala de Zoom vamos a estar entrando con el mismo enlace. De todas maneras, nosotros cada clase media hora antes les vamos a estar compartiendo y sobre todo recordándoles que pues bueno, ya nos vamos a estar conectando y que se vayan preparando. Las de retransmisión, las 3 enlaces que se van a utilizar para las sesiones, pues obviamente son diferentes ya que este se lleva a cabo en YouTube y pues es la grabación de la clase en vivo. Tomen en cuenta que las sesiones en retransmisión no se quedan de manera permanente como video ahí en el canal de YouTube, así que traten de entrar pues a la hora establecida para que ustedes pues puedan ver la sesión y no luego nos anden comentando que ya no se ve. Las sesiones tanto en vivo como en retransmisión son en un único horario, ¿sí? Muchos pues como es en la página de YouTube, las sesiones no se quedan ahí como videos determinados, se quedan como privados. Para las personas que han estado preguntando referente a la constancia, ahorita les voy a explicar también cómo pueden obtenerla. Y recuerden que esta es opcional. Algo muy importante y que pues bueno, en cada sesión aprovechamos para recordarles es que nosotros dentro de los grupos es donde se manda la información. No hacemos llamadas directas ni mandamos mensaje directo. ¿Tienen alguna duda o les quedó alguna duda de lo que se está explicando y no lograron entender bien o no saben cómo hacer para obtener la constancia o cualquier situación administrativa o de inscribirse a los talleres, nos mandan mensaje directo a quienes están como administradores de los grupos y ya nosotros vamos a ir dando respuesta pues a las dudas que ustedes tengan. De esta manera pues tratamos de que por alguna razón para las personas que aprovechan estos medios de los grupos pues no anden haciendo alguna estafa, mandándoles enlaces o códigos QR en los cuales pues pongan en riesgo su equipo y también sus datos. Entonces nosotros ahí en el grupo les vamos a mandar la información. ¿Tienen alguna duda? A cualquiera de los administradores dentro de los grupos se comunican con nosotros. Para aquellos que vayan a requerir la constancia, que necesiten la constancia, sí hay una constancia que se expide al finalizar el taller y esta ustedes la pueden obtener por un costo significativo de 270 pesos mexicanos o 16 dólares americanos. Esta constancia cuenta con código QR y tiene un valor curricular de 12 horas, la cual para aquellos que la vayan a requerir pueden hacerlo finalizando el taller o hasta el martes de la próxima semana que cae el día 8. Sí, martes 8
de abril, ya estamos en abril, bueno, todavía no, ya ese es el último mes de marzo, ya nosotros estamos con calendario de abril, esta es la primera semana, pero para aquellos que vayan a adquirir la constancia, lo pueden hacer hasta el día 8 de abril como fecha límite. La constancia es opcional, las clases o el taller es completamente gratuito para quienes vayan a entrar, ya sea en vivo o ya sea en retransmisión. El taller es completo, toda la información que se vaya a dar en el taller se brinda. Ustedes realmente aprovechen mucho este espacio y sobre todo a nuestras colaboradoras como la maestra Daniela, quienes están muy gustosas de compartirles la información y la experiencia que ellas pues han tenido y traen para ustedes. Pues vamos a iniciar ya con la clase. La clase tiene una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente y los micrófonos y el chat van a permanecer silenciados mientras dura la clase o dura la sesión. Esto es con la finalidad de no interrumpir tanto a la ponente como la distracción de ustedes, ¿sí? Sobre todo para aquellos que se conectan en celular o en tableta y pues las notificaciones les salen en la pantalla. Al finalizar la sesión, se va a aperturar el chat para tener un breve espacio de preguntas y respuestas. Así que pues bueno, ya muchos de ustedes son de casa, ya han tomado diferentes talleres con la maestra Daniela. Aquí en este mes la van a ver 2 veces eh, con 2 talleres. La maestra Daniela Ramos Pérez es psicóloga, diplomada en neuropsicología, diplomada en trastorno del espectro autista, tiene un diplomado en psicología educativa, una certificación en hipnoterapia, PNL y terapia cognitivo-conductual. También tiene diferentes cursos en psicología infantil, neuropsicología en educación PAP y apoyo emocional a distancia, técnicas y estrategias para un psicodiagnóstico infantil efectivo, intervención en casos de abuso sexual infantil y también ha participado en la 7ª Jornada de Salud Mental en TLP México. Y sí, aclarado, de hecho, a la maestra Daniela la van a ver bastante en abril para los que también están tomando el diplomado con ella, así que para abril tenemos mucho, mucho, mucho de la maestra Daniela. A ver, creo que ya le había dado el confitrión, maestra. Voy a dejar de compartir y ya estamos listos. Listo. Pues Ujú. muy buenos días a todos, a todas. Casi siempre somos más mujeres. Veo caritas conocidas por ahí, algunos nombres nuevos. Quienes puedan prender su cámara, se los voy a agradecer un montón porque si no, siento que estoy hablando solita y no me gusta. Entonces, quien pueda prender su cámara, quien tenga la oportunidad, pues se los agradezco un montón. Les voy a empezar a compartir para iniciar la clase de hoy, ¿va? Listo. Pues soy muy alusivo justamente por ahí veo caritas de personas que están tomando el diplomado y la verdad es que es pues parte de, ¿no? Porque el diplomado que estamos dando es en terapia cognitivo-conductual. Hoy vamos a hablar y a lo largo de estos 3 días de la reestructuración cognitiva en la infancia. Esto como una herramienta terapéutica, ¿va? El objetivo es que dominen de cierta manera esta técnica y que sepan sobre todo en qué momentos, para qué trastornos, en qué situaciones la pueden utilizar. En este caso, pues los talleres de ICADI son enfocados al área infantil y para adolescentes. Entonces vamos a dar ejemplos, vamos a ir abordando. En esta primera sesión, pues vamos a hablar un poco de los fundamentos de esta terapia, de la terapia cognitivo-conductual y de dónde viene. En un inicio, y he de confesarles que a mí no me había gustado la historia. Yo decía, la historia desde siempre fue como muy pesada para mí. Y cuando en la universidad veía historia era como, esto no me gusta. Poco a poco la fui viendo desde otra perspectiva distinta y me di cuenta de la importancia que tiene. Por eso vamos a abordar un poquito de los fundamentos que tiene esta técnica de reestructuración cognitiva y creo que es importante para nosotros porque a medida que más conozcamos de dónde viene, cómo se ha ido modificando, la podemos implementar de una mejor manera. De pronto cuando se empezó con todas las corrientes terapéuticas, pues había espacios vacíos que poco a poco se fueron llenando. La verdad fue ensayo y error muchas veces, entonces a medida que nosotros conozcamos más de cómo ha sido la evolución, pues podemos evitar de pronto caer en ciertas malas prácticas, ¿no? Entonces
entonces por eso vamos a hablar un poquito de todo esto. Pues aquí está, ¿no? Que tenga los conocimientos teóricos, pero también, y quien ha estado en algún taller saben que me gusta mucho hablar de la parte práctica. En la carrera, en los libros vemos mucha teoría y hay muchas cosas, pero a la hora que uno ya está con el paciente, de repente dices, híjole, ajá, el libro no decía que esto iba a pasar, ¿no? ¿Ahora qué hago? Entonces la idea también es poder darles herramientas prácticas eh, para que sepan cómo manejarlo de una mejor manera, ¿va? Vamos a hablar, se los decía, de los fundamentos de la terapia cognitivo-conductual, ya orientado hacia la reestructuración cognitiva. Entonces, la terapia cognitivo-conductual ha estado, creo que ahorita es de las terapias más utilizadas por la integración que ha tenido en diferentes elementos, ¿no? Entonces, esta parte de la terapia conductual que en algún inicio empezó, ¿no? Con Watson, con Skinner y era como más extremista y solamente se basaba en una parte de la persona, ¿no? Del ser, es solamente las conductas y cómo puedo condicionar a estas personas para que actúen de la manera que creemos que es correcto, que deberían de. Poco a poco se fue integrando la parte cognitiva para decir, ok, sí, pero también hay una percepción del mundo, también hay ideas que están detrás de esto. Y poco a poco se ha ido unificando esta idea. Al final de cuentas, somos seres biopsicosociales. Todo lo que ocurre físicamente en nosotros, lo que ocurre en nuestra mente y lo que ocurre a nuestro alrededor impacta en nosotros. Entonces, estas terapias buscan justamente abarcar todo eso del ser para poder lograr mejores resultados. En esta parte, pues sí, la reestructuración cognitiva al final de cuentas busca la modificación de un comportamiento, pero la idea es que el cambio sea sostenible, trabajando también en las raíces que formaron esta conducta, ¿no? ¿Qué detonó esta conducta? ¿Cómo puedo reestructurar las ideas principales y por ende la conducta se va a ir modificando? Esa es la idea de esta terapia, ¿no? La terapia base, se los decía, es la terapia conductual. Básicamente, esta terapia únicamente se centra en el comportamiento humano, ¿no? Y habla de comportamientos no deseados o de una mala adaptación, que aquí pues los conceptos se han ido, es complicado, ¿no? Hablar qué es lo que no está adecuado, qué es no normal, porque al final de cuentas la normalidad siempre va a ser relativa y esto es un punto importante a tener en cuenta cuando nosotros vamos a aplicar la reestructuración cognitiva y poco a poco vamos a ir viendo por qué. Entonces, este tipo de terapia pues se utiliza, sobre todo se utiliza para personas con problemas de comportamiento, de salud mental, que implican comportamientos, se los decía, no deseados. Lo utilizan mucho para los niños. De hecho, gran parte de los sistemas educativos pues se basan en la terapia conductual como tal para modificar conductas no deseadas en los niños. Sin embargo, bueno, ha sufrido su evolución a lo largo del tiempo y sí, también para los animales, o sea, la manera en que, por ejemplo, un perrito se le condiciona para que no haga del baño en un lugar, digamos que es el ejemplo claro de una terapia conductual, ¿no? Y el cognitivismo, por otro lado, se sostiene y nos dice que la forma en que interpretamos una situación va a influir en cómo nos sentimos y por ende en cómo actuamos. Es decir, que no es la situación, sino el cómo nosotros interpretamos cada una de las situaciones. Entonces, esa es la base para mí de todo esto. Es decir, no es lo que te sucede, sino qué haces con lo que te sucede, ¿no? A veces sí podría parecer incluso parte como más humanista, ¿no? Más incluso gestaltista de decir, en este momento, pero es ir complementando la parte de a lo largo de nuestra vida. Y yo siempre les digo esto, ¿no? No podemos cambiar lo que nos ha pasado en la vida, pero sí la manera en que nos contamos la historia a nosotros mismos de lo que nos ha pasado en la vida. Y ahí se hace una gran diferencia. Cuando dejo de ser víctima de lo que me pasó, entonces a lo mejor asumo responsabilidades, visualizo la situación desde la perspectiva del aprendizaje, puedo entender mucho más y por ende mi conducta se va a ver modificada, porque hay veces en que voy sanando esas heridas del pasado para poder manejarlo de una mejor manera. Entonces, prácticamente el cognitivismo sostiene eso. Otro ejemplo que les puedo dar es que cada uno podemos ver a lo mejor la misma película, podemos ver la misma serie, pero cada uno
pues vamos a tener una opinión diferente, ¿no? A lo mejor una película que a mí me encanta, otro diga, ay, no, esa película está bien fea, a mí no me gusta. Y está bien, es válido, porque al final de cuentas cada uno piensa y percibe las cosas basado en su historia de vida, en la infancia, en las creencias, incluso en la ideología, ya sea religiosa, política, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que dice el cognitivismo, que no son las acciones que te pasan, sino la manera en que lo percibes. Y a través de la reestructuración cognitiva, lo que nosotros buscamos es generar una nueva alternativa de visión ante lo que vive una persona para que impacte de una manera más positiva en su vida y por ende en su conducta, ¿no? Entonces, básicamente lo que sostiene. El modelo que inicialmente sostiene esta técnica de reestructuración cognitiva, pues es el modelo de Beck, y esto postula que las personas desarrollan esquemas cognitivos o patrones de pensamiento que influyen en su forma de interpretar el mundo, ¿no? Que es básicamente lo que les decía. En la adolescencia sí es importante saber que hay muchos cambios físicos, hay muchos cambios cerebrales, hay cambios hormonales. Entonces, estos esquemas de los que vamos a hablar ahorita a veces se vuelven mucho más rígidos. Por eso es más probable o son más propensos los adolescentes a tener algunos trastornos mentales, a tener problemas de conducta y también a vivir conductas de riesgo, ¿no? Entra en juego la poda sináptica, entra en juego toda el desarrollo cerebral que está buscando, ¿no? Ser más funcional para el adolescente, pues hace un proceso en el que decide eliminar todos aquellos conexiones cerebrales que ya no le estaban sirviendo. Cuando somos pequeñitos hacemos muchas conexiones neuronales para nuestro desarrollo, para el aprendizaje, pero en la adolescencia lo que busca el cerebro es dar un mejor rendimiento. Digamos que decide qué conexiones ya no sirven y entonces las empieza a eliminar. En ese proceso, después se da algo que se llama mielinización, que es como recubrir esas conexiones que sí se quedan. Pero esto a nivel cerebral, por eso hay un desfase en el sueño, ¿no? Los adolescentes de repente se duermen más tarde y se quieren despertar más tarde, se vuelven más irritables, tienen más cambios de humor, son menos tolerables, ¿no? A la frustración en algunos puntos. Entonces, todo esto combinado, pues hace que ellos tengan más tendencia a las conductas de riesgo. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero bueno, este modelo de Beck postula que tenemos esquemas cognitivos. Esto es básicamente lo que les decía, ¿no? Entonces, desde 1970 a 1980, diferentes conceptos se fueron combinando y se fue integrando la terapia cognitivo-conductual. Entonces, ya lo decíamos, son técnicas conductuales como la exposición y el condicionamiento, que en un momento eran como más primitivas, por decirlo de algún modelo, de alguna forma. Por ejemplo, con Pavlov o con Skinner era como más utilizado para condicionar simplemente una conducta que quiero lograr, que tengo que hacer para que el cerebro de ese animalito en ese momento se acostumbre y lo repita cada vez que yo lo quiera hacer, ¿no? Eso es un condicionamiento. Y ya se empezaron a integrar la parte cognitiva con la reestructuración cognitiva. Entonces ahí ya el enfoque fue mucho más integral. Algunos de los trastornos que inicialmente, sobre todo la depresión, fue uno de los trastornos que se empezó a trabajar inicialmente con este modelo, sin embargo, ya se ha expandido más porque se ha ido probando, ¿no? En otros trastornos y más adelante también veremos cada uno de ellos, ¿no? Entonces, estas terapias también se han ido integrando a las llamadas terapias de tercera generación, esto ya a partir del siglo XXI, un poco más reciente, y se han ido incorporando también otras técnicas para lograr que todo esto se dé de una forma más integral, ¿no? La terapia de aceptación, la terapia de respiración, la terapia, basada en la meditación, en la relajación y todo esto se ha ido integrando para dar como ese plus a la terapia, ¿no? Y lograr que la persona se autorregule de una mejor manera, que entienda sus pensamientos, que se dé cuenta que puede controlar y modificar de pronto los pensamientos
para así modificar su conducta. Y sobre todo esto nos ayuda mucho para reducir traumas y para reducir eh, ideas, distorsiones cognitivas que ahorita vamos a ver un poquito más. ¿Cuáles son los principios básicos de todo esto? Bueno, la interacción entre pensamientos, emociones y comportamientos. La base para mí es justamente esto, ¿no? Podríamos decir un ejemplo, ¿no? De cómo funciona esto de manera rápida. Y siempre les doy este ejemplo porque se me hace como muy fácil de entender, ¿no? Vamos a imaginar que van ustedes caminando por la calle, muy contentos ahí, y de repente, de la nada, sale un perro, un rottweiler, y les empieza a ladrar así, y entonces en ese momento, ¿qué pasa? Que me da miedo, ¿no? Me asusto y es como, dependiendo de la experiencia de vida que tenga, si me gustan, si no me gustan los animales, va a ser mi reacción. Puede ser que me espante y le quiera pegar, puede ser que me espante y salga corriendo, puede ser que me espante y me quede quieto, puede ser que me espante y le hable bonito. Puede ser que agarre una piedra imaginaria y se la quiera aventar. ¿De qué va a depender? Bueno, en parte de mi experiencia de vida. Pero hay una emoción que me dio miedo, ¿no? Y basado en ese miedo fue mi comportamiento. En cuestión de momentitos, desde que me ladra el perro hasta que está la emoción, hay un montón de pensamientos que aparecen en la mente. Puede ser de me va a morder, o ay, qué bonito perro, o otra vez me está pasando. Hay un montón de pensamientos, es sumamente rápido lo que pasa. Y dependiendo de esos pensamientos se da la emoción y por ende el comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta terapia lo que busca, o esta corriente terapéutica nos habla de que si nosotros modificamos de cierta manera el pensamiento base, la emoción va a ser distinta. Hablamos de una fobia. Cuando pasa en una fobia, el pensamiento ligado a tener contacto con el elemento que me causa fobia es un pensamiento de me va a hacer daño, me da miedo o incluso me puede llevar a la muerte. Si yo logro modificar ese pensamiento, la emoción va a ser distinta, ya no va a haber un miedo tan intenso a la hora que yo tengo en contacto, no sé, con ese perrito. El pensamiento cambió, la emoción va a ser distinta, por ende va a ser más tolerable y el comportamiento va a ser diferente. Eso es la base de esta terapia, ¿no? También habla de pensamientos automáticos y esquemas cognitivos. Esto es importante porque a lo largo del proceso de la reestructuración cognitiva nosotros necesitamos conocer más a profundidad cuáles son esos pensamientos automáticos y esquemas cognitivos de cada uno de nuestros casos. Cada paciente va a tener un esquema cognitivo distinto y por ende nosotros tenemos que identificar y también esos pensamientos automáticos. No podemos controlar qué pensamientos llegan a nuestra mente del todo. Muchos de ellos son intrusivos, ¿no? Por eso se les llama así, porque entran como intrusos a la mente. Entonces es un poco complicado. Pero podemos decidir qué hacer con estos pensamientos. Y esto es parte básica de lo que nosotros tenemos que transmitirle al paciente, porque para ellos de pronto es como muy complicado, es como, es que no puedo controlar lo que lleva a mi mente, o sea, solo llegan y aparecen y están ahí, y me dice esto y me dice el otro. Entonces, un ejemplo que yo utilizo mucho para mostrarle a ellos cómo realmente sí pueden controlar sus pensamientos es el siguiente, ¿no? Yo le digo, a ver, por nada del mundo vayas a pensar, no quiero que pienses, no vayan a pensar, ninguno de ustedes vaya a pensar en un elefante rosa bailando. No piensen en eso, por favor. Entonces, ¿en qué pensaron? Ahí está, yo ya vi sus caritas en el elefante rosa, ¿verdad? Entonces, ahí está el pensamiento, pero ¿qué puedo hacer? No puedo controlar lo que llega, pero puedo decidir qué hacer con él. Entonces, ahora dicen, no tenía que ser rosa, ¡pum! Lo vuelvo azul y ahora sus elefantes son azules. Lo hago verde. No puede estar bailando, entonces ahora que esté haciendo ejercicio. No puede estar bailando, entonces ahora que esté corriendo, ¿no? Y entonces empiezo a jugar con mis pensamientos. El problema es que a veces no somos tan conscientes del poder que tenemos sobre nuestros pensamientos y dejamos que ellos hagan lo que quieran con nosotros. Entonces es importante dar este principio con los pacientes para que ellos puedan entender cómo funciona y que realmente tienen el control y todos tenemos el control de nuestros pensamientos, ¿no? De pronto no aquellos que llegan como intrusos, pero sí podemos decidir qué hacer con ellos. Y también de los esquemas cognitivos que ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de ellos. La reestructuración cognitiva, lo decíamos, es parte de la básica de la terapia cognitivo-conductual y básicamente es identificar y desafiar los pensamientos y creencias que son considerados como disfuncionales
para llegar al punto de identificar cuáles son esas creencias disfuncionales, obviamente tenemos que hacer nosotros, pues, tanto la entrevista previa como todo lo demás para poder decir realmente son disfuncionales o no, porque aquí hablamos de normalidades relativas. No sé, lo que para mí puede ser muy normal en mi día a día, a lo mejor para alguno de ustedes no es normal, ¿no? Es como, qué extraña, qué extraña situación, es raro. Entonces, ahí es donde nosotros también no nada más vamos a ver esa disfuncionalidad en función de lo que nosotros consideramos, ¿no? Como funcional o normal, sino también de su propio núcleo y de su círculo social, de su familia, de lo que para ellos han ido traspasando también de generación en generación, que muchas veces no quiere decir que eso que han ido pasando de generación en generación realmente les sea funcional, pero ahí el reto es un poquito más complicado para nosotros porque para ellos a veces es complicado decir cómo voy a desafiar esta creencia que viene arraigada de generación en generación y ahorita porque el psicólogo, la psicóloga vino y me dijo, ahora resulta que tengo que actuar de manera diferente y que todo eso no estuvo bien, ¿no? Entonces es todo un proceso también. Esta terapia también va más orientada hacia el presente y el futuro, aparentemente, pero en realidad también tiene mucho que ver con cuestiones del pasado, ¿no? Por lo que decíamos, para poder reestructurar la parte cognitiva de una persona, tengo que saber en qué se estructuró, cuál fue su base, para entonces poder, sí, orientarme hacia lo que puedo hacer en este momento, hacia vivir este momento y hacia construir mi futuro desde una manera más sana y diferente, ¿no? Las técnicas conductuales, pues básicamente es cambiar los patrones de comportamiento disfuncionales y hay que saber que la colaboración y la participación debe ser activa, ¿no? Al final del día, podrán ser ustedes el mejor psicólogo, el mejor terapeuta, pero si el paciente no tiene la disposición para trabajar, para seguir paso a paso, para hacer lo que le toca, pues realmente no se va a lograr un cambio, ¿no? Entonces, esto sí es importante que lo tengamos en cuenta, que siempre va a ser un trabajo en colaboración. Cuando nosotros estamos hablando de niños y de adolescentes, pues lo ideal, ¿verdad? También es que la familia esté en colaboración. O triste realidad, no siempre va a ser así. Entonces, a veces nos toca como ir buscando estrategias y herramientas para integrarlos un poquito más o simplemente darle la mayor cantidad de herramientas y estrategias al propio paciente para que pueda ser más resiliente y lidiar con las situaciones. Porque sí, aunque nos encantaría que la familia siempre tenga la disposición, pues no siempre va a suceder de esa manera. Entonces, básicamente estos son los principios de la terapia cognitivo-conductual. Les decía que el modelo de Beck es uno de los más utilizados, se propuso desde 1967, obviamente ha tenido, ¿verdad?, sus modificaciones. Y él proponía que la depresión se origina y mantiene por patrones de pensamiento disfuncionales. La depresión les decía que fue lo primero que se empezó a tratar con este modelo de Beck. Poco a poco se fue expandiendo hacia otros trastornos, pero en un inicio él decía, ¿no? A ver, es que se mantiene la depresión en una persona porque tiene patrones de pensamiento que le indican que se mantenga, ¿no? Entonces, poco a poco, en un inicio fue desarrollado para adultos, se ha ido ya modificando para la atención infanto-juvenil y él nos hablaba de una tríada cognitiva que se basa en estos tres puntos y es parte de lo que nosotros vamos a la hora de hacer una evaluación para poder generar la reestructuración cognitiva. Tenemos que conocer cada uno de estos tres factores para que pueda ser más eficiente. Entonces, visión negativa de sí mismo son todos aquellos pensamientos que cualquier persona tiene sobre sí mismos cuando hay problemas de depresión, de baja autoestima, problemas de alimentación y demás, pues normalmente la visión sobre sí mismo es de una forma negativa. ¿Cómo se puede identificar? En pensamientos automáticos que aparecen a veces y forma en la que una persona se expresa de sí mismo. Ah, es que no sirvo para nada, es que no soy bueno, es que nada me sale bien, es que no soy capaz de lograr esto, no soy capaz de hacer aquello. Entonces, ese diálogo de cómo me hablo y cómo me digo a mí mismo sobre las cosas, ahí es esa visión negativa de sí mismo, la visión negativa del mundo, ¿no? En general, es que nadie me quiere, es que a nadie le importo, es que siempre le estorbo a todo el mundo, es que estarían mejor si no estoy. Entonces es cómo me relaciono yo con el mundo y muchas veces, pues cuando hablamos de distorsiones se ve de forma negativa, ¿no?
Y también sobre el futuro. No voy a ser bueno para hacer las cosas, no soy capaz de lograr esto, no soy capaz de lograr aquello, o en casos de depresión y de ideación suicida, pues la visión sobre el futuro a veces es nula, ¿no? Ya no veo un futuro porque preferiría no estar aquí para cuando eso llegue. Entonces, estas áreas pues son importantes de ir evaluando a la hora de tener un paciente, porque sí necesitamos tener muy en cuenta, sobre todo si voy a modificar algo, como una distorsión cognitiva, necesito saber cuál es esa distorsión cognitiva que tengo que trabajar y que tengo que modificar. De lo contrario, sería trabajar a ciegas, ¿no? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Y también nos habla de esquemas cognitivos disfuncionales. Son creencias nucleares negativas formadas a partir de experiencias tempranas. Aquí es donde se integra la parte de la infancia, la parte de todo lo que hemos vivido, ¿no? Cuando estamos hablando de adolescentes, bueno, pues sabemos que la primera infancia es importante en general, ¿no? En todas las personas. Un ejemplo es si un niño experimenta rechazo social repetido, puede desarrollar creencias de no soy digno de ser querido. En algunas otras teorías tal vez lo conozcan como heridas de la infancia, ¿no? Esas situaciones para la terapia cognitivo-conductual, pues son distorsiones cognitivas creadas desde la primera infancia, ¿no? Entonces, todo lo que a nosotros nos suceda, no sé, un ejemplo que les puedo dar para entender más esto, que a veces se va generalizando o se va expandiendo en otras conductas, digamos que una persona no le gusta comer sandía, ¿no? Y de pronto dice, no sé, o sea, no sé por qué, y comer sandía es algo malo para mí, es algo que no me gusta. Y a lo mejor haciendo un pequeño análisis nos damos cuenta que tal vez el primer día que le dieron a probar sandía cuando era un bebé, sus papás tuvieron una batalla campal, una lucha ahí, una pelea muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Su cerebro asocia la sandía con una situación de conflicto. Entonces esto me genera rechazo, entonces es algo que no quiero. Esto lo vemos para hacia algo físico, ¿no? Pero también las experiencias repetidas, ¿no? Como esas frases que te van dejando a lo mejor con los hombres, es muy común la frase de los hombres no lloran, ¿no? Entonces si te van diciendo tanto tiempo cuando eres pequeño esto, yo siento que cuando somos niños somos como una grabadora, ¿no? Vamos grabando todo lo que nos dicen a nuestro alrededor, las creencias que tiene nuestra familia y todo eso. Y cuando crecemos, ya estamos un poquito en la adolescencia y a la adultez, le damos repetir, ¿no? Y de ahí viene muchas veces estas creencias y estas visiones que nosotros tenemos, ¿no? Si mamá me decía, es que eres bien tonto, entonces, ¿qué pasa? Yo me compro esa idea y entonces genero una visión negativa de mí mismo. Y entonces ahora constantemente me digo, "Ay, es que soy bien tonto, ¿no? O hacia el mundo, dependiendo de cómo está mi familia, cómo se da ese desarrollo en mi familia, si siempre hay peleas, si siempre hay gritos, si siempre hay conflictos, ¿qué pasa para mí? Que en un momento era en mi mundo, siento que todo el mundo es así, o sea, siento que, en todos lados siempre va a haber peleas, en todos lados siempre va a haber discusiones, que no se puede ser feliz y por ende veo mi futuro de una manera negativa, ¿no? Pasa mucho con los adolescentes que esto es como muy marcado de repente con ellos porque al final del día, si siempre desde que estoy pequeñito estoy en un ambiente donde hay pleitos y entonces crezco y entonces pues lo que me espera es eso y no es algo que yo quiero para mí. Ahí es donde podemos trabajar nosotros para que esas áreas de la persona, tanto personales como la visión del mundo y del futuro, se vayan modificando, por ende su conducta va a ser diferente y entonces vamos a lograr un resultado, eh, pues personas más sanas, ¿no? Que puedan tomar decisiones más asertivas y que puedan ser más resilientes hacia lo que les ha pasado a lo largo de su vida. Esas distorsiones cognitivas, aquí hay algunos ejemplos que son errores, podríamos decirlo de alguna manera, sistemáticos en el pensamiento que pueden generar problemas emocionales y conductuales. Aquí les voy a mostrar algunas de las más comunes. Les voy a hacer si algo que a mí me ha funcionado con mis pacientes es tal cual darles estas distorsiones cognitivas, o sea, analizarlas, así como lo vamos a hacer ahorita con ustedes, analizarlas con ellos para ver si ellos se identifican en alguna de ellas, ¿no? Por ahí hace no mucho con una paciente implementamos que analizamos las distorsiones cognitivas y después las escribió y le decía, ok, necesitamos que tú generes en ti una alerta de
distorsiones cognitivas. Y dice, sí, voy a ponerme mi policía de distorsiones cognitivas, ¿no? Entonces la traía ahí y ya decía, no, ya identifiqué, ¿no? Esta semana identifiqué que esto. Y ahora pues, me decía, es más fácil para mí porque, por ejemplo, cuando tengo un pensamiento de todo o nada, ¿no? Que es el primer punto, es ver las situaciones en términos extremos, sin matices, ¿no? Es o todo está bien o todo está mal. Entonces me decía, cuando yo lo identifico y digo, ay, estoy pensando de manera muy todo o nada, ¿no? Entonces ya puedo frenar y decir, a ver, es mi distorsión cognitiva hablando, ¿cómo sería una manera más sana de ver esta situación? Entonces, la verdad es algo que puede funcionar bastante bien, o al menos a mí me ha funcionado bastante con mis pacientes, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viéndolas. Pensamientos de todo o nada, ver las situaciones en términos extremos, sin matices. Esto también es muy común en los adolescentes. Es que no, es que todo está mal en mi casa, siempre hay pleitos, todo es malo, es que mi mamá es mala conmigo, no me quiere, no esto. Y es todo, ¿no? Completamente malo. O todo es bueno. Es que mis amigos son súper buenos y me tratan bien y son lo mejor persona del mundo y esto y el otro. Aunque pues sabemos que todo tiene matices, ¿no? Y parte de el trabajo en la reestructuración cognitiva hacia esa parte es aprender a ver los matices de las situaciones. La sobregeneralización, sacar conclusiones generales a partir de un solo evento. Esto es muy común, ¿no? De repente, es que me vio feo. No, sí, si yo le caigo mal, yo sé. Y ya, o sea, nunca me va a volver a hablar y nunca va a ser porque yo vi que me vio mal y me torció la boca, ¿no? Entonces sobregeneralizo y voy trasladando esa pequeña situación hacia otras áreas más grandes. El filtrado mental. Enfocarse en los aspectos negativos de una situación, ignorando lo positivo, ¿no? Ah, no, es que mi fiesta estuvo horrible, o sea, de verdad no me gustó nada, todo fue malo, todo fue súper feo, porque mi vestido se rasgó, porque cuando partieron el pastel me manché, no sé. Y entonces, basada en esas pequeñas cuestiones, solamente veo lo negativo de una situación y dejo de ver la parte positiva, ¿no? El descalificar lo positivo, también rechazar experiencias positivas al insistir que no cuentan. Entonces, esto es común, por ejemplo, en los adolescentes de repente, como, ajá, pero el otro día, o sea, pues fuiste con tu mamá, ¿no? Al parque o podías ir con tu mamá al parque y tú quisiste no ir. No, sí, no, es que no, ¿para qué? Si de todas maneras todo va a estar mal, si de todas maneras todo va a ser feo. Entonces empiezan a rechazar experiencias que pueden ser positivas y esto también es muy común en la depresión. La depresión es como una nube gris que se posa encima de ti y te muestra el mundo de esa forma, el mundo gris, sin colores. Entonces te aleja de pronto, ¿no? De situaciones que si tú te dieras la oportunidad a veces de vivirlas, pues puede ser que sí te aporten algo positivo, pero es esa parte, ¿no? Entonces, muchos de los trastornos mentales te cubren con esa parte y cuando hay distorsiones, pues ahí está esa parte, entonces no te dejan ver, ¿no? La otra parte y vamos desmeritando todo lo que sí podría aportarnos algo, ¿no? Otra es la lectura de mentes. La verdad es que le digo a los adolescentes que son expertos en eso, ¿no? Le digo, no, ya ni yo que estudié psicología puedo leer mente como ustedes. Porque sí, de repente suponemos los seres humanos que sabemos lo que otros están pensando sin evidencia, ¿no? Es que la maestra me odia. Yo sé que la maestra me odia, no le caigo bien, ella quiere reprobarme eso. ¿Por qué dices eso? No, pues porque el otro día no me recibió mi trabajo, ¿no? Entonces, ya creo yo que leí la mente de todo el mundo. Es que mi mamá, no. Si para mi mamá su favorito es mi hermana, a mí ni me quiere esto, el otro. O suponemos, ¿no? Lo que va a decir la persona, ya creo que le leí la mente. Otra de las distorsiones es la catastrofización, es prever el peor de los casos y exagerar lo, lo más posible, ¿no? Una situación problemática. Esto, aunque también se da en niños y adolescentes, es muy común en las mamás, ¿no? De repente irse hasta el extremo, no, es que va a pasar esto y el otro y aquello, y no, ya es toda una catástrofe. Esta distorsión, la verdad es que es mucho más común en adultos que en niños y en adolescentes, porque el cerebro de una persona se termina de desarrollar aproximadamente a los 25 años. Entonces, la corteza prefrontal, que es la parte de aquí enfrente, es la última en desarrollarse y la corteza prefrontal justamente es la encargada
tanto, sí, en parte la regulación emocional, pero también de la visualización de consecuencias de las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Un niño de 3 años está subido en el filito de una barda y tú dices, el niño se va a caer y se va a pegar en la cabeza y se va a romper, y no, hombre, y luego en el hospital, y entonces tú te hiciste una historia. Ese niño no tiene la capacidad de ver todo eso, no puede hacer una catástrofe en su mente porque su cerebro no tiene la capacidad de hacerlo. Conforme vamos creciendo, empezamos a medir un poco más las consecuencias de nuestras acciones y empezamos a poder visualizar qué va a pasar más allá. Los adolescentes ya tienen más desarrollada esa capacidad, pero no al mismo nivel de una persona adulta. Entonces la mamá, no, es que no vas a salir de la calle a esa hora porque mira, si tú te vas a esa hora, allá te pueden asaltar. Imagínate que te asaltan y entonces después sacan un cuchillo y entonces te van a picotear y luego en el hospital ya la mamá se hizo toda una película y entonces el muchacho es como, mamá, no va a pasar nada, nada más voy aquí a la esquina y regreso. No hay nadie, no pasa nada. Entonces, eso a veces hace que para ellos, pues sí se pongan en situaciones de riesgo porque no visualizan, ¿no? Toda esa parte. Pero con ciertos trastornos mentales, la parte de la catastrofización se ve aumentada, ¿no? Sobre todo cuando hay rasgos paranoides, cuando hay adicciones, cuando hay ciertas cuestiones, pues todo esto aumenta porque entonces me siento en constante peligro. También cuando hay ansiedad, cuando hay estrés, me siento en constante peligro, mi cerebro recibe órdenes de peligro constante, entonces da pie a que me haga ideas, ¿no? Mucho más catastróficas de la situación. Estas distorsiones cognitivas también, y más adelante lo vamos a ver, las podemos utilizar a nuestro favor, con diferentes técnicas. Cuando veamos el diálogo socrático por ahí, nos vamos a dar cuenta que el tener como base estas distorsiones también puede ser muy útil para nosotros a la hora de abordar algún trastorno. Y la última es el razonamiento emocional, suponer que las emociones reflejan la realidad objetiva. Esto lo hace mucho la tristeza, ¿no? No sé si les ha pasado en alguna ocasión que voltean y dicen, ay, como que el día está triste, ¿no? Y la realidad de las cosas es que el día no puede estar triste o feliz, ni mucho menos, sino es mi percepción del día por la emoción que yo tengo, por la situación. O, ay, como que el día está muy aburrido, ¿no? En realidad, no es que todo el mundo y el día se pusieron de acuerdo para que todo se vea aburrido, sino que estoy siendo desde mi razonamiento emocional. Yo me siento de esta manera, entonces percibo que la realidad está basada en esta emoción, ¿no? Entonces, ahí están algunas de las distorsiones cognitivas y de ahí viene la parte del aprendizaje. Ya vimos que puede haber distorsiones cognitivas, ya vimos que hay una conducta, pero también es importante ver cómo aprendemos los seres humanos, porque si no sabemos cómo aprendemos, pues va a ser un poquito complicado modificar ese aprendizaje que se ha vivido, ¿no? Entonces, para mí las teorías del aprendizaje también son importantes, sobre todo cuando nosotros vamos a trabajar con niños, porque tenemos que identificar en qué parte de su aprendizaje o cómo aprenden mejor a esa etapa desde su desarrollo cerebral, desde su desarrollo físico, motor y demás, para nosotros poder también adaptar a las necesidades específicas de ese paciente o de ese caso todas nuestras técnicas, ya sea de reestructuración cognitiva o lo que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, parte básica de todo esto, pues es el aprendizaje social. Es una de las perspectivas más influyentes en la psicología moderna para explicar cómo las personas adquieren nuevos comportamientos, conocimientos y actitudes. Entonces, si nosotros sabemos cómo se hace ese aprendizaje, podemos de pronto modificar los entornos de aprendizaje que se han venido dando para brindar un aprendizaje distinto a nuestro paciente, ¿no? Entonces, algunas de las principales, como la de Albert Bandura, esta fue ya en la década de 1960 y él postulaba que el aprendizaje ocurre no solo a través de la experiencia directa y del refuerzo, como en algún momento la parte conductual lo decía, sino que también al observar las acciones de los demás y las consecuencias que tienen las acciones de los demás, ¿no? Entonces, esta teoría, no sé, un ejemplo claro que les puedo dar. Ay, de repente por ahí en redes sociales circulan videitos, ¿no? De, no sé, una mamá que le está dando de comer a su hijo y el niño no quiere y entonces está un muñeco al revés y le da un zape al muñeco porque no quiere comer
y entonces el bebé se asusta y entonces entiende que tiene que comer porque si no le van a dar ese zape, ¿no? Básicamente eso es el aprendizaje de Albert Bandura, ¿no? Que dice que no nada más es lo que yo vivo, sino también lo que veo que otros viven impacta en mí y entonces puedo aprender de eso, ¿no? También la observación y modelado nos hablan algunas teorías que las personas pueden aprender nuevos comportamientos observando a otros. Este proceso se conoce como modelado. Los modelos pueden ser personas reales, figuras en medios de comunicación o incluso personajes ficticios. Esto de repente ya no sé como para qué estamos viendo todo esto, ¿no? Lo estamos viendo porque es bien importante que nosotros sepamos cuáles son esas figuras representativas para nuestros pacientes para entonces poder trabajar con nuestras técnicas de reestructuración cognitiva desde una mejor percepción y teniendo más elementos. Hablando del modelado, esta teoría sostiene que las personas aprenden de modelos a seguir que tienen a su alrededor. Si yo identifico cuáles son esos modelos a seguir de mi paciente, va a ser más fácil que yo pueda ayudarle a reestructurar esa parte cognitiva desde una manera más sana. No sé, vamos a imaginar que platicando con el paciente me doy cuenta que sigue a, no sé, X boxeador y quiere ser como ese boxeador. Entonces, de repente es violento en la escuela, de repente hay cosas y entonces ya se cree ese boxeador y demás. Si yo identifico que él es su modelo a seguir, podemos rescatar elementos de ese modelo a seguir que lo puedan hacer más asertivo en sus decisiones, ¿no? Por ejemplo, ok, le gusta el box, quiere ser boxeador y a tal boxeador lo idolatra, ¿no? Entonces, ok, podemos a través de el análisis de la biografía de esa persona, a través de las bases y las reglas del boxeo, ver cómo puedo ir instalando nueva información que sea más adecuada a lo que queremos lograr, ¿no? Y que no sea bajo nada más bajo los impulsos. Normalmente los niños pequeñitos, pues su principal modelo son los padres, ¿no? Mamá, papá, y es de ahí, ¿no? La canción de quiero ser como mi mamá o como mi papá, es porque, ok, en ese momento mamá y papá son lo máximo. Siento yo que por eso de ahí vienen muchos problemas en la adolescencia, porque cuando son pequeñitos los niños, pues la mayoría los modelos a seguir son mamá y papá, ¿no? Es como, wow, lo máximo, las mejores personas del mundo. Pero cuando están en edades escolares, cuando empiezan ya a preescolar y empiezan a ver, ¿no? Que hay otros modelos de familia. Cuando son pequeñitos, pues piensan que todo lo que pasa en casa es normal. Puede ser la cosa más extraña del mundo, pero para ese niño va a ser normal porque no conoce algo diferente, no ha estado tal vez en un ambiente distinto. Cuando los niños van a la escuela, empiezan a ver que hay niños que comen cosas diferentes, que hay mamás que se comportan de forma diferente, empiezan a ver, ¿no? En el mundo diferentes cuestiones, entonces ahí empieza a ser diferente. Ya para la adolescencia, los modelos a seguir ya no suelen estar dentro de casa, ya empiezan a estar en grupos de pares o ahorita, la verdad es que con la tecnología y todo, o en redes sociales, ¿no? O sea, ya hay alguien que me parece más interesante que mi familia, ya hay una persona como la que quiero ser, la que aspiro a ser, la que me gustaría ser. Y entonces empieza a haber más conflictos en familia, ¿no? Porque es esa cuestión de mi mamá no es perfecta, mi mamá no es la persona que yo pensaba, mi papá también se equivoca, mi mamá también miente, y entonces empieza a haber muchas veces esa confrontación con el modelo que yo seguía, de repente como que se me cae un poco del pedestal, entonces necesito encontrar un nuevo modelo a seguir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aunque a lo largo de la historia muchas veces grandes teorías han estado como en contra, como que han peleado, para mí creo que todas aportan algo, ¿no? Y no tenemos que estar peleados con alguna porque cada una que aportarnos. Y parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer es hacer trajes a la medida de cada paciente. Todos son diferentes. Y eso ustedes lo sabrán también, ¿no? Que no podemos tratar a todos los pacientes. Pueden tener la misma fobia, a lo mejor, no sé, eh, fobia a los perros. Tengo tres pacientes que tienen fobia a los perros, pero no los puedo tratar de la misma manera a los tres porque cada uno a lo mejor la inició por una situación diferente, tiene un contexto distinto, entonces tenemos que irnos adaptando también, ¿no?
y tomar de cada uno de estos modelos de aprendizaje creo que también nos puede ayudar muchísimo a la hora de lograr la reestructuración cognitiva. Otra de ellas es la imitación, ¿no? Y dice que después de observar un comportamiento, una persona puede imitarlo, especialmente si el modelo es percibido como similar, competente o admirable. Por eso en grupos de pares, sobre todo en la adolescencia, si uno fuma y es como, el top del grupo es como, ok, también quiero hacerlo, ¿no? Porque eso me da estatus, eso me hace verme bien. Entonces empieza la imitación de conductas, de ahí las modas, ¿no? Por eso se dan las modas. Ahorita hay muchas cosas que están de moda o por eso los trends que salen en TikTok o que salen en diferentes redes son tan virales, porque la imitación en acción, ¿no? Esa persona lo hace, yo también lo quiero hacer, me quiero ver así. Y entonces esa imitación se empieza a correr por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que aunque fueron muchos años de investigación para los diferentes psicólogos y médicos y demás, hoy está el claro ejemplo de que, ok, tenían toda la razón, ¿no? El refuerzo vicario también es uno de los fundamentos de las teorías del aprendizaje. Dice que los individuos no solo aprenden de las consecuencias directas de sus propias acciones, sino también al observar las consecuencias de las acciones de los demás, ¿no? Entonces, si ven que un comportamiento es recompensado, es más probable que lo imiten. Si es castigado, es menos probable. No sé si les ha pasado en la escuela, ¿no? De repente algún niño hace algo bonito, no sé, le lleva un regalo a la maestra y entonces la maestra se pone muy contenta y le da un abrazo y entonces los demás niños es como, yo también quiero ese abrazo, yo también le voy a dar un regalo a la maestra. Y entonces empieza a poner de moda de pronto cierta situación, ¿no? Pero si yo veo que a mi hermanito le dieron un manazo porque agarró eso, lo más probable es que yo diga, ¿sabes qué? Yo no quiero agarrar eso porque no quiero recibir ese manazo, ¿no? Entonces, pues básicamente el refuerzo vicario dice que no nada más de lo que vive una persona, sino también de lo que otros hacen puede ir aprendiendo. La autoeficacia, aquí es la creencia en la propia capacidad para realizar una tarea específica, ¿no? Es un factor crucial en la teoría del aprendizaje, porque Bandura destacó que la autoeficacia influye en cómo las personas piensan, sienten, se motivan y actúan. Para nosotros, gran parte de la tarea en la reestructuración cognitiva va a ser lograr que el paciente pueda trabajar en su autoeficacia, que pueda identificar sus cualidades, que pueda identificar sus logros, que modifique la manera de pensar sobre sí mismo de una forma más adaptada y de una mejor manera para él mismo, ¿no? Entonces, esto sí es bien importante porque si bien es cierto que viene un poco, ¿no? A lo mejor de lo que les han dicho otras personas, de la historia de vida y todo, nosotros vamos a trabajar en este aspecto desde una forma en que el paciente analice más las acciones de este momento, los logros, los cambios, todo lo que está viviendo en este momento, para que entonces esa conducta se pueda mantener y se pueda generalizar y por ende, pues lograr un cambio duradero, ¿no? Porque cuando nada más modifico la conducta por la consecuencia inmediata que ésta me ofrece, normalmente la conducta no va a ser duradera. Doy un ejemplo, ¿no? A lo mejor ciertas modelos de educar basados en el miedo, sobre todo, si mamá, no sé, me regaña cada vez que hago cierta cosa, de repente podríamos pensar que si mi mamá me regaña porque me encontró un vape y me castiga y me deja sin dinero y todo, uno podría pensar que eso se va a quedar ahí, ese aprendizaje va a ser duradero porque pierde cosas. Es una conductual muy utilizada, ¿no? Entonces, me quitaron el teléfono, me dejaron sin dinero porque me encontraron con esto. ¿Y qué pasa? Pensaríamos que va a haber se va a mantener la conducta mientras el castigo siga, mientras todo esto, pero ¿qué va a pasar el día que mamá no esté? ¿Quién me va a quitar el teléfono? ¿Quién me va a castigar? ¿Quién me va a reducir el dinero? Nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese momento yo puedo hacer lo que quiera porque ya soy grande, porque ya no está, por lo que sea, ¿no? Entonces, ahí no hay esta parte que va a concretar de decir, bueno, realmente yo estoy analizando
por qué lo hago, qué es lo que hago, si me trae algo bueno, si no, si quiero ser esa persona. Entonces aquí viene un trabajo de introspectiva más grande. Entonces cuando la motivación es intrínseca, vamos a lograr mucho más cambios. Entonces por eso es importante tener esto en cuenta. No nada más es que modifique lo que está pasando alrededor, sino también internamente para poder lograr que el cambio o lo que nosotros vayamos a reestructurar sea muchísimo más duradero, ¿va? Aquí hablamos también del aprendizaje observacional, es otra de la importancia de las teorías, ¿no? Entonces dice que nos habla de atención, retención, reproducción y va basado muy en la motivación, ¿no? Entonces quiere decir que si una persona logramos obtener su atención realmente, y entonces entra la parte del memorizar o de aprender, que es retener la información que me están dando, sostiene que después soy capaz de reproducir esa información que yo aprendí, dependiendo de qué tan motivado o desmotivado esté para hacer, ¿no? Un ejemplo, a lo mejor alguien tenía muchas ganas de ver este taller, ¿no? Y está ahí. Entonces tiene su plena atención ahorita a lo que estoy diciendo. Por ende, va a poder haber más retención y en un momento lo va a poder reproducir si es que le pareció interesante, si es que le brindó las herramientas, si es que realmente dices, sí, y entonces lo podemos transmitir a otros entornos. En mi casa a lo mejor puedo implementar cosas, lo puedo implementar en el trabajo, lo puedo implementar, y entonces empezamos a generalizar ese aprendizaje que tuvimos. Pero si alguno de estos factores se ve interrumpido por X o Y situación, entonces si mi atención, a lo mejor ustedes están queriendo poner atención y de repente ya llegó alguien y ya les habló, ya les sonó el teléfono, ya les pidieron algo, ya el internet anda fallando, el audio, no lo sé, hay un corte en ese momento de atención, entonces eso puede afectar la retención de la información porque hay cuestiones externas que están moviendo. Lo mismo pasa si realmente me cuesta mucho trabajo poner atención o si no quería estar aquí, entonces no le quiero poner atención, pero a lo mejor estoy cumpliendo por X o Y situación. Entonces, en ese proceso, pues el proceso de aprendizaje, digamos, se va viendo cuarteado y por ende no retuve la información que tenía que retener, pues va a ser difícil que yo lo reproduzca y si no hay motivación, pues ahí queda el aprendizaje y ya, se fue, ¿no? Entonces, este modelo de aprendizaje a nosotros nos sirve, es de gran utilidad. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros estamos poniendo en acción con cada paciente, cuando nosotros tenemos con ellos, estamos trabajando alguna técnica, tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Si él realmente tiene atención hacia lo que le estamos diciendo, que no haya tantas distracciones, que su interés esté ahí para que pueda retener la información y entonces la pueda reproducir más adelante, ¿no? Entonces, por eso es que este modelo, los seres humanos estamos en constante aprendizaje todo el tiempo, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, algo diferente. Lo hacemos de manera natural, de manera nata, así sea que vieron un nuevo, no sé, un dato X random en Facebook o en TikTok, en algo, pero hay información nueva en su cerebro, aunque no sea tan importante, aunque no, tal vez no les vaya a servir de mucho en la vida, pero ya hay información nueva en nuestra cabeza todos los días, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar en eso porque al final de cuentas también le estamos dando herramientas de aprendizaje a nuestros pacientes y tener en cuenta cada uno de estos factores, pues nos va a ayudar más, ¿no? Entonces, dentro de la atención, de los niveles de atención que brindamos los psicólogos, nos encontramos tres niveles de atención. Está la prevención, que ahí pues cuando hablamos de adicciones, de suicidio, de embarazos en adolescentes, de infecciones de transmisión sexual, de todo eso, pues trabajamos en la prevención, ¿no? Ese es el nivel uno. Después, diagnóstico y acompañamiento, que esto pues va más orientado a la parte clínica, dependiendo del área en la que estemos, ¿no? A lo mejor si estamos en el área pedagógica, pues desde la escuela, el diagnóstico, las pruebas, todo esto y acompañamiento. Y después el tratamiento o rehabilitación, que ahí pues cada uno de esos niveles requiere mayor especialización, ¿no? De repente en el campo de la psicología pues es un poco complicado y sé que es difícil porque cuando estás fuera, tú dices, pues estudiaste psicología y ya con eso puedes dar terapia y puedes hacer esto y puedes hacer el otro. Y una vez que uno entra ahí, te das cuenta que no,
que hay muchos niveles y que hay muchas cuestiones y que necesitas, ¿no? Como ir teniendo la formación adecuada. Y ahí sí creo que entra en parte la ética, ¿no? Y es importante que cuando nosotros vayamos a trabajar con personas tengamos la preparación adecuada, porque al final de cuentas igual que un médico, un cardiólogo salva vidas, nosotros también tenemos esa responsabilidad y esa capacidad de salvar vidas con nuestro trabajo. Por eso la invitación, ¿no? A siempre hacerlo de la manera más ética y de la mejor manera, porque lo que nosotros le digamos a nuestros pacientes va a impactar en ellos. Digo, no sé, me han tocado recibir pacientes que a veces sí me pregunto cómo una persona puede decir que es psicólogo, es terapeuta y decir esas cosas, ¿no? Como a lo mejor de no te preocupes, yo te voy a ayudar a que se te quite lo gay, con un tratamiento adecuado vas a lograr de hacerlo, o sea, cosas que de repente digo, o sea, es en serio? Entonces sí es una responsabilidad ética bien grande, ¿no? El que nosotros trabajemos con los pacientes. Por ejemplo, ahorita que estoy dando, ¿no? El diplomado en depresión e ideación suicida, pues también podemos salvar vidas a través de un correcto tratamiento con una persona con ideación suicida, de una persona con depresión, con cualquier trastorno. Realmente nosotros podemos hacer esa diferencia en su vida, ¿no? Y que pueda llegar a entender. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, ya vimos, ¿no? Como las bases, vamos a hablar un poquito de la evaluación cuando, antes de que nosotros podamos implementar las técnicas de reestructuración cognitiva, pues yo tengo que hacer una evaluación previa para poder saber cómo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, esto es pues fundamental en la terapia cognitivo-conductual porque nos va a dar la base para la formulación del problema, para después poder hacer la planificación del tratamiento y la evaluación de la eficacia del tratamiento que nosotros estamos implementando, ¿no? Todo este proceso, pues podemos identificar los pensamientos, las emociones, los comportamientos específicos que contribuyen a que el problema del paciente, el problema que en ese momento esté presentando, pues se mantenga ahí, ¿no? Entonces, basado en todo eso, nosotros podemos diseñar la intervención más personalizada y más eficaz para con nuestro paciente. Entonces, por eso la parte de la evaluación, pues es fundamental, ¿no? Algo importante, formato importante a tener en cuenta siempre es el consentimiento informado. Cuando nosotros vamos a hacer una evaluación, sí, ya tenemos pensado que vamos a evaluar, y ahorita lo vamos a ver, pero antes de eso, cuando llega un paciente con nosotros, siempre es importante que nosotros tengamos nuestro consentimiento informado, sobre todo cuando vamos a aplicar pues cualquier técnica más adelante, porque vamos a veces al paciente o a los papás de los pacientes de repente no les parece ciertas cuestiones. No sé, doy un ejemplo. Cada mamá, cada papá, cuando nace un niño, nace una mamá y nace un papá, que están aprendiendo a ser mamás, a ser papás o a criar a una persona, ¿no? A veces, pues, se convierte en mamá de cierta manera la tía por alguna cuestión y demás. Entonces, cada quien que está a cargo de la crianza de niños, siempre lo trata de hacer de la mejor manera. O sea, no hay personas que piensen así como que, ay, voy a hacer esto para que le dé depresión y se sienta mal. O sea, realmente no, ¿no? Cada quien está haciendo lo que puede con lo que tiene como sabe. Pero en ese proceso de crianza, lo decíamos que a veces viene de generación en generación, hay ocasiones en que tal vez la manera en que a ti te educaron no es la manera más sana y ahora las nuevas generaciones que les llaman, ¿no? Como las generaciones de cristal, creo que más bien son mucho más sensibles y más, tienen más noción acerca de las emociones, de la libertad de expresión, de ciertas cosas que antes no se tenían, ¿no? Entonces, muchas veces sí me ha tocado que parte de las recomendaciones que puedo yo dar, ¿no? De todo esto para el acompañamiento y demás, a veces para los papás es como, no, o sea, no quiero cambiar mi manera de ser. O sea, yo traigo a mi hijo para que tú trabajes con él. Yo no vine a que me digas a mí qué hacer, ¿no? O sea, no quiero que me digas a mí qué hacer, ni mucho menos. Ese es por una parte, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya tenemos documentación, pues que respalde, ¿no? Parte de nuestro trabajo, pero también por otras cuestiones. Dentro de nuestra práctica también podemos detectar a lo mejor abusos que en un momento, pues ni siquiera a veces la propia familia sabía, ¿no? Que había
alguna situación de abuso físico, de abuso sexual, que a lo mejor hay ideación suicida, que a lo mejor hay adicciones, todo lo que nosotros podamos ir encontrando, eh, nosotros pues sí, hay todo un proceder de cada una de esas situaciones. El consentimiento informado es lo que a nosotros nos permite hacerlo de una mejor manera, que le da la información también al propio paciente sobre qué procede en cada situación y nos tiene a nosotros protegidos legalmente de alguna manera. Entonces, sí es importante. Aquí les puse algunos puntitos importantes a tener, que siempre tienen que tener los consentimientos informados. Pues primero, datos del paciente y del profesional, pues eso es básico y de cajón, ¿no? La descripción del servicio psicológico, dependiendo de lo que se dediquen ustedes, ¿no? El tipo de terapia o de evaluación psicológica. A veces nada más llegan porque quieren, no sé, un, una evaluación, ay, se me fue el nombre. Una evaluación vocacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, ok, si nada más es la evaluación vocacional, va, pues vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de terapia? ¿Cuál es la evaluación o qué vamos a realizar? El objetivo del tratamiento, duración aproximada o frecuencia de las secciones. Más allá de bueno, en mi caso personal nunca le pongo duración aproximada, siempre pongo la frecuencia de las sesiones, o sea, qué frecuencia se va a ver al paciente. Ya, a menos que manejemos terapia breve, pues entonces podríamos decir en cuántas sesiones, pero la verdad es que es muy relativo y es muy complejo saber en cuántas sesiones se va a poder abordar o trabajar algo, ¿no? Después, los derechos del paciente, el derecho a la confidencialidad y sus límites. Esto sí es bien importante, ¿no? Por ejemplo, si hay riesgo de daño a sí mismo o a terceros, que en ese momento se cuartea, si hay un delito, ciertas cosas, sí es importante que nosotros lo mencionemos ahí para, les digo, estar protegidos. Derecho a la autonomía, aceptar, rechazar o interrumpir el tratamiento en cualquier momento. Al final de cuentas, pues es su derecho, ¿no? Nosotros no podemos tener a la fuerza a ningún paciente, entonces en el momento que quiera, pues hay. Derecho a recibir información clara y comprensible, es parte de sus derechos. La confidencialidad y sus excepciones, casos en los que el psicólogo puede romper la confidencialidad. Y esto no nada más que lo lean en el consentimiento informado, sino nosotros también darles a conocer esa parte de forma verbal es bien importante, ¿no? Cuando hablamos con niños y con adolescentes también explicarle, ¿no? En qué momento parte de lo que nos dicen puede ser transmitido a sus papás y los pone en riesgo, si los pone en peligro, o si realmente no va a haber ese intercambio de información, ¿no? Pero siempre es importante que seamos claros y que digamos la verdad. Costos y políticas de pago, si se va a cobrar la sesión en tanto, qué pasa si me cancela, qué pasa si no avisa. Todo eso es importante tenerlo ahí asentado. Horarios y días de atención, los horarios, la recurrencia, todo eso, la fecha y firma. Y pues este documentito siempre debe estar firmado, ¿no? Por el paciente, por los adultos responsables del paciente y pues por nosotros, como un respaldo, ¿va? Ok, vamos a hablar un poquito de la entrevista clínica. Les decía que para nosotros poder dar una intervención de reestructuración cognitiva, primero tenemos que conocer todos los datos y toda la situación del paciente en la actualidad para entonces ahí sí poder realmente llevar a cabo ya la reestructuración. Yo no puedo aventurarme a decir, es que vinieron nada más y me dijeron que ese niño tiene fobia a los gatos y quieren que le quite la fobia a los gatos. Y yo no puedo implementar la reestructuración cognitiva o cualquier otra técnica así nada más sin datos. Necesito hacer una evaluación completa, ¿no? Entonces, inicia con la entrevista clínica con los padres cuidadores y con el niño. Esta entrevista, pues vamos a obtener información sobre la historia del niño, síntomas actuales, su desarrollo, ambiente familiar. Puede ser una combinación de preguntas abiertas o preguntas estructuradas. Ya dependerá de cada uno cuál sea el estilo, ¿no? De que ustedes presenten para la evaluación y puede ser en entrevista estructurada, semiestructurada o entrevista libre. ¿Cuál es la diferencia de cada una de ellas? La estructurada es como más rígida, es como cuando vas al médico, tienes aquí eh,
formulario a llenar y entonces la entrevista se basa únicamente en responder las preguntas que están ahí plasmadas, ¿no? Eso sería una entrevista estructurada, es mucho más cuadrada, las preguntas son muy específicas y es como solo necesito obtener esta información. Está la entrevista semiestructurada, combina preguntas fijas con cierta flexibilidad para explorar otras áreas, ¿no? Adicionales según la respuesta del paciente. Y esto pues facilita la obtención de información, sí la parte estándar, pero no hay una limitación, ¿no? Y está la entrevista libre, donde se centra, es como una charla, una plática, ¿no? Va en el flujo de la información que el paciente nos pueda dar. Eh, una pregunta que me hacen muy comúnmente es como, ajá, ¿qué tipo de entrevista tengo que utilizar? En lo personal, sí creo que cuando uno va empezando, siempre nos vamos más por la estructurada, porque es como, ¿qué tengo que saber? Espérate, no se me voy a olvidar nada y necesito esto y necesito el otro, ¿no? Conforme el tiempo va pasando, ya empieza a volverse semiestructurada, pero es que es como, ok, ya sé qué información necesito, ya podemos platicar, ¿no? Pero siendo realistas desde mi perspectiva, lo que más me funciona a mí con mis pacientes es la entrevista libre, que es como una charla, estamos teniendo una plática y entonces en esa plática yo sí me voy yendo hacia la información que necesito y ya voy recabando toda la información. Lo veo desde esta manera, algo que creo que siempre me ha regido es trata a los demás como te gustaría que te traten, ¿no? Y haz lo que te gustaría que hicieran contigo. Entonces, piénsenlo así, o sea, ¿qué pasa cuando vas al médico y está súper serio llenando toda la información, ahora ya con la computadora y está en la computadora así, voltea y te pregunta algo y sigue escribiendo? O sea, ¿no les ha pasado que hasta qué desayunaste se te olvida? Es como, ¿qué desayunó? Es como, no sé, estuvo bien lo que desayuné, me va a decir que estuvo mal, le digo lo que desayuné o le digo que desayuné fruta, o sea, y empieza tu cabeza así como por algo tan sencillo, ¿no? Es como que desayunaste. Entonces siento que esa parte, ¿no? Mientras más confianza tenga un paciente, mientras esté más tranquilo, mientras no se sienta tan atacado, sobre todo cuando vamos a hablar con adolescentes que están más a la defensiva, que la mayoría, pues muchas veces ni siquiera quieren estar ahí, ¿no? Como que los llevaron a la fuerza. Entonces estoy ahí yo con mi computadora preguntándole cosas, pues es como, complicado para ellos. Entonces, mientras más amena se haga la entrevista, mientras sea más ligera para ellos, no se sientan como tan observados o tan evaluados, creo que nos puede funcionar bien, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta qué información es la que necesito recabar, ¿no? Entonces, ahí sí. Para esta parte, pues, de la entrevista clínica es importante tener estos puntos, la confidencialidad, lo decíamos, el consentimiento informado y la imparcialidad. El consentimiento informado, bueno, ya lo vimos. La confidencialidad, yo sé que pues todos sabemos, ¿no? Dentro de psicología es parte de lo fundamental que siempre nos enseñan, pero sí de repente algo que me preguntan mucho es en qué momento y hasta qué punto puedo yo romper la confidencialidad con un paciente. Si nosotros estamos trabajando con niños, y con adolescentes, pues hay un adulto responsable que se encarga de ese niño y quieren saber todo, todo te van a preguntar, ¿y qué te dijo? ¿Y está bien? ¿Y está mal? ¿Y cómo le hago? ¿Y qué esto? ¿Y qué? Te van a preguntar muchas cosas. Entonces, la confidencialidad siempre es importante que desde un principio, cuando nosotros vamos a tener la entrevista, yo recomiendo que la primera entrevista sea únicamente con los padres, sin la presencia del niño o del adolescente, ¿no? Únicamente con los padres. La siguiente, combinada los padres con el niño o el adolescente, por lo menos un ratito, para justamente hablar de esta parte de la confidencialidad. Entonces ahí yo lo que hago normalmente es que ya están todos y les pregunto al propio paciente si sabe qué es la confidencialidad. No, pues ya a veces me dicen que sí, a veces que no, e incluso les pregunto, o sea, si me dicen que sí, ¿para qué es? ¿No? A ver, explícamela. Entonces ya, a veces sí tienen noción, a veces no. Entonces ya les explico que la confidencialidad es como un secreto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces les digo, esta confidencialidad, ¿has visto caricaturas cuando dice archivo confidencial? Ajá, ¿qué quiere decir? Que nadie lo puede ver, ¿no? Ajá, ok. Entonces mis archivos así son confidenciales, le digo. Entonces yo no le puedo andar contando a todo mundo lo que tú me dices aquí, lo que hacemos, lo que platicamos, yo no le puedo contar a todo el mundo, ¿no? De esa situación. Sin embargo, la confidencialidad es únicamente para mí. Yo no puedo contarle a los demás. Y siempre les enseño, le digo, porque mira, esta es mi cédula. Esta tarjetita es la que a mí me permite
dar terapia y platicar con las personas y todo esto. Si yo no tengo esto, yo no puedo hacerlo. Entonces, si yo ando regando la información de la gente por ahí, a mí me quitan eso y yo ya no puedo trabajar, ¿no? Entonces, eso como que siento yo que eso les da un poquito más de seguridad, decir, ah, ok, va. Si yo me ando quejando que tú cuentas todo, te quitan tu cédula, ¿no? Y ya no puedes trabajar. Sobre todo con los adolescentes, como, ah, ok. Entonces, una vez dicho eso, se le hace saber que ellos pueden decirle a quien quieran. Yo siempre se los hago saber. Tú le puedes contar a tus amigos, a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, a quien tú quieras lo que hacemos, lo que platicamos, las actividades y dibujamos y jugamos, todo, 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 se lo puedes contar a quien tú quieras. La confidencialidad es únicamente de mí, ¿ok? Ahora, aquí nos encontramos en una situación, les digo yo, que tú eres menor de edad. Entonces, como eres menor de edad, pues alguien viene de responsable, ¿no? En ese caso ya es de los papás quien esté ahí. Entonces quiere decir que a esa persona yo sí le tengo que pasar información. Ahora, ¿qué información le voy a pasar? Y ahí siempre les digo, mira, cuando nace, lo que les decía, ¿no? Cuando nace una mamá, un papá, pues no siempre saben, no hay un manual. Y hay manuales, pero no nos dicen todo. Entonces, probablemente ellos estén actuando ahorita o estén diciendo o haciendo algunas cosas que tal vez no es de la mejor manera. Mi trabajo, ¿cuál va a ser? Orientarlos, apoyarlos, ver si a lo mejor por ahí les tengo que jalar la oreja de algo que no están haciendo y siempre se ríen, ¿no? Le digo, entonces ese es mi trabajo con ellos. Va a haber sesiones que voy a tener únicamente con tus papás o con tus tíos o con quien esté a cargo, ¿no? Y ahí les voy a dar tips, les voy a platicar cómo pueden hacerlo mejor, qué les falta, qué necesitan, si hay algo que cambiar, ¿no? Pero si hubiese algo que te pone en peligro a ti, pone en peligro a otra persona, que sea de gravedad, eso sí se los tengo que hacer saber. Sin embargo, si llegara a aparecer algo así, yo voy a platicar contigo y juntos vamos a decidir cómo vamos a transmitir esa información. ¿Va? Solamente en caso de que sea algo así. Entonces ya volteo con los papás y les digo, no es chisme, o sea, no quiere decir que yo les voy a decir qué me dijo, que esto, que lo otro, que aquello, no. Eso es relación con el paciente, ¿no? Una vez que ya tenemos claros todo lo que va a pasar aquí, nosotros ya estamos más respaldados y más cubiertos con la parte de la confidencialidad, entonces ya no vamos a tener tanto problema. Y si llega a aparecer alguna situación como ideación suicida, como, no sé, alguna adicción en cierto nivel, como cualquier cosa, en ese momento entonces yo me acerco con el paciente y le digo, ¿te acuerdas la primera sesión cuando hablamos acerca de la confidencialidad y que si era en riesgo lo teníamos que hacer saber a tus papás? Ok, sí, pues esta situación es una de ellas. Y ahí viene la parte de la opción, ¿no? ¿Cómo te gustaría que les diéramos esta información? ¿Quieres que se la dé yo a solas? ¿Quieres que estemos todos? ¿Quieres dársela tú y ya después hablo yo con ellos? ¿Qué es lo que quieres? De esta manera, pues le doy el control, ¿no? Y el respeto a esa confidencialidad y se van pues cumpliendo los acuerdos que se tomaron, ¿no? Con el paciente. Entonces, esto siempre es importante y pues ser lo más imparcial posibles ante las situaciones. Los papás van a tener una versión, el paciente va a tener otra versión, tal vez si hablemos con el docente, la escuela va a tener otra versión. Entonces, básicamente a nosotros nos dan las piezas de un rompecabezas que tenemos que ir armando. No nos podemos quedar siempre con la primera impresión o lo primero que me dice alguien, porque al final del día es solamente su perspectiva, ¿no? Justamente es su cognición hablando por lo que percibió del mundo y no quiere decir que sea una realidad absoluta. Entonces nosotros vamos a ir viendo las diferentes percepciones de las personas que rodean el caso en específico para armarlo de la mejor manera y entonces ahora sí poder trabajar, ¿no? Entonces, mientras más imparciales seamos, mejor. Si vemos que nuestra imparcialidad se está viendo dañada por alguna situación, entonces a lo mejor es momento de referir o de hacerme un autoanálisis y decir, a ver, ¿qué me está moviendo esta situación, no? ¿Por qué me identifico más con esta parte o por qué no estoy pudiendo ser tan imparcial, ¿no? Y entonces ahí pues ya empezar a trabajarlo, ¿va? ¿Qué habilidades necesitamos tener cuando nosotros vamos a trabajar, ya sea con la reestructuración cognitiva o con cualquiera de las técnicas? La escucha y escuchar va de la mano con la observación, ¿no? Escuchar no nada más lo que el paciente me dice, sino con su voz, sino también lo que me dice con su cuerpo, ¿no? A lo mejor te puede decir como, no, estoy súper bien, estoy bien contento, estoy tranquilo,
pero su lenguaje corporal te está diciendo que no está bien, que hay algo diferente, ¿no? Entonces, no nada más es qué me dicen, sino cómo lo dicen. Por eso, parte de las entrevistas que les decía, cuando es una entrevista muy estructurada y yo estoy concentrado anotando todo lo que me están diciendo, a veces puede ser que me pierda esa otra parte de la información, ¿no? De cómo reaccionan. Incluso cuando llegan al consultorio, tú puedes observar, ¿no? La sesión que tienes con los padres y el hijo, tú puedes observar cuál es la dinámica, cómo se sientan, cómo se acomoda, hacia quién se va más el niño o el adolescente, si se aleja de ellos, si cómo se ven entre ellos cuando alguien está hablando. Todo eso te da incluso mucha más información de lo que te están diciendo con palabras. Entonces, el observar siempre es importante. El aprender nosotros a mantener la calma, a estar en serenidad, en tranquilidad. Muchas veces la realidad es que va a haber pacientes que puedan entrar en crisis, que les dé una situación incluso de estrés, de ansiedad, de pánico. Entonces, primero nosotros tenemos que mantener la calma para saber cómo proceder en ese tipo de situaciones, ¿no? Y la confianza también que nosotros podamos desarrollar con el paciente y que él pueda tener hacia nosotros, ¿no? Hacia lo que vayamos desarrollando. Entonces, esas habilidades sí son bien importantes porque si no escuchamos activamente, si no observamos lo que pasa, nos podemos perder mucha información. Y si nosotros no somos calma para el paciente, pues esto puede detonar que sea más complejo, ¿no? Entonces sí, a veces hay situaciones complicadas, pero bueno. Es parte de la observación y de lo que nos puede servir a nosotros a la hora de realizar la entrevista. También nos podemos servir de cuestionarios y escalas, ¿no? Es importante que seleccionemos adecuadamente cuáles herramientas van a servirnos para cada situación específica. Pueden ser pruebas proyectivas, cuestionarios, escalas. Entonces, mientras más tengan como hecho como su archivo, ¿no? De qué pruebas o de qué van a aplicar, pues es mejor. A mí, por ejemplo, de cajón, y no me acuerdo si está en estas diapositivas o no, pero de cajón me gusta mucho aplicar, en cuanto a proyectivas, el test bajo la lluvia es uno de mis favoritos, el Macover también, cuando trabajamos con niños pequeños, el test de la familia o el HTP, son algunos que nos pueden servir, ¿no? También con adolescentes y con niños me gusta mucho aplicar la prueba de SACS porque la ventaja de esas pruebas es que no son específicamente para evaluar una sola área, ¿no? O sea, no es como un inventario de B que a lo mejor es para depresión. Entonces, sí, si sospecho que hay depresión, pues puedo aplicar ese inventario, pero también nos sirven pruebas que sean como más generales para ver hacia dónde me tengo que dirigir en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, algunas de estas pruebas, pues sí, como que ustedes tengan por ahí el cajoncito de pruebas. Igual para los que adquieran la constancia, por ahí le voy a hacer llegar a la licenciada Ceci algunas pruebas que les pueden servir como de cajón, ¿no? Porque ahorita pues no estamos viendo un trastorno en específico como tal, sino la técnica que podemos utilizar, entonces vamos a hablar de varios trastornos, pero les digo, sí es importante que sepamos que tengamos a la mano herramientas, cuestionarios y pruebas que nosotros podamos aplicar a nuestro paciente para ir conociendo más a profundidad, ¿no? Los autorregistros también es algo que nos va a ayudar muchísimo. El diario de pensamientos, ¿no? Esto nos ayuda a que el paciente propiamente vaya identificando. Veíamos nosotros que la base de la reestructuración cognitiva es cambiar ideas o pensamientos que sean disfuncionales o desadaptativos, pero para poder yo ver qué voy a cambiar, pues primero necesito conocer a profundidad y a veces el propio paciente no tiene identificado cuáles son esos pensamientos intrusivos, cuáles son esas ideas o cuáles son las emociones más predominantes, ¿no? Normalmente vienen con nosotros por la conducta que se presenta derivada de cualquier situación, pero el análisis a profundidad es lo que nosotros le vamos a ayudar a hacer al paciente, ¿no? Entonces, este registro de pensamientos o, por ejemplo, de sueño también nos puede servir muchísimo, ¿no? Entonces van registrando sus patrones de sueño, hora de acostarse o la hora de despertarse, calidad de sueño. Esto es útil no nada más para el insomnio, sino para ver, a veces estamos evaluando irritabilidad, a veces estamos evaluando desempeño académico, a veces, y puede ser únicamente que era basado porque no había una correcta rutina de sueño, entonces por ende se veía atrofiado todo lo demás. Entonces, el análisis del sueño siempre es importante.
el registro diario de pensamientos, dependiendo, estos autorregistros van a ir dependiendo. A lo mejor si tengo un paciente que sospecho de que hay alteraciones en el área alimenticia, entonces el registro va a ir más orientado hacia el área alimenticia, ¿no? Si hay muchos conflictos, entonces podemos hacer un registro sobre las áreas de conflicto o sobre una emoción en específico, ¿no? Si tenemos problemas de ira, bueno, el registro puede ir orientado hacia cuántas veces me enojé en la semana y por qué me enojé en la semana, ¿no? Y qué tanto era mi nivel de enojo en ese momento. Entonces, ya dependiendo de cómo vamos haciendo esta adaptación de los autorregistros, pero sí es importante para nosotros el conocerlo. Ahora viene la otra parte, la realidad. La realidad es que no todos los pacientes van a hacer su autorregistro. Entonces, muchas veces cuando esto pasa, pues ahí nosotros podemos irles ayudando adentro de la sesión, ir investigando un poco más acerca de la semana en esa área que queremos. Y si no, por lo menos ya se va sembrando ahí poco a poco con el paciente la espinita de poner más atención a lo mejor a su horario de sueño, a sus emociones, pero sí, a veces pues no siempre van a llevar a cabo ese registro o ese autorregistro, ¿no? Pero es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo, al igual que la observación conductual. Todo esto lo estamos viendo para la evaluación, ¿eh? Implica el monitoreo sistemático de los comportamientos del paciente en diversas situaciones. Esto puede realizarse tanto en entorno clínico como en entornos naturales del paciente. Sé que a lo mejor no todos tenemos la oportunidad o la oportunidad de hacerlo, pero la verdad es que yo sí me he dado cuenta que puedo brindar una atención más integral cuando puedo observar a los pacientes en algún otro entorno, ¿no? Por ejemplo, con algunos pacientes me ha tocado ir a la escuela, ¿no? A hacer observación. Y a lo mejor de primera instancia que no me vean en la escuela, ir viendo qué hacen, cómo se comportan, cómo son, porque no es lo mismo lo que nos pueda platicar a lo mejor mamá, papá, qué hace, y a lo mejor sí se puede hacer la observación. Cuando no podemos hacer la observación porque no podemos ir a campo por lo que sea, yo lo que les recomiendo es que las entrevistas no nada más sea únicamente con los cuidadores directos, ¿no? Si a lo mejor también con el maestro de la escuela o la maestra de la escuela, si tiene profe de educación física, también con el profe de educación física, si los fines de semana se queda con los abuelos, también con los abuelos. A través de su observación podemos ir recabando información, ¿no? Entonces sí es importante ir abordando las diferentes esferas del paciente, porque cuando nosotros vamos a aplicar la reestructuración cognitiva, no puede ser únicamente en un área o dependerá de la situación, pero muchas veces para los refuerzos que necesitamos en esa reestructuración, necesitamos aliados en las diferentes áreas de vida del paciente para que esto pueda ser mejor y se pueda dar de una forma más duradera, ¿no? Entonces ahí. Y la evaluación funcional puede ser a través del análisis que está un poquito basado en la terapia ABC, que es antecedentes, comportamiento y consecuencia. Aquí vamos a ir identificando los desencadenantes y las consecuencias de comportamientos específicos para comprender su función, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Yo tengo que ver cuál es el comportamiento que a lo mejor no nos está gustando, ¿no? ¿Cuál es el antecedente de ese comportamiento? Es decir, ¿qué pasa antes de que se dé ese comportamiento? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se da el comportamiento y cuál es la consecuencia de ese comportamiento? Es un ciclo y ese ciclo se ha venido manteniendo, por algo esa conducta está ahí. Tenemos que analizar nosotros qué parte de ese ciclo es el que tenemos que modificar. Obviamente sabemos que la parte del pensamiento y la cognición sí es importante, pero a veces no nada más es eso, a veces también es la consecuencia. Muchas veces los papás, sin darse cuenta, refuerzan conductas que desearían no reforzar, ¿no? Y yo doy un ejemplo muy claro y de repente digo, espero que en algún momento en las escuelas se logre la modificación, porque por ejemplo hay muchos problemas conductuales, pero normalmente ¿qué pasa cuando hay un problema de conducta? Se manda a llamar al papá, ¿no? Entonces muchos niños, ¿qué pasa? Así, ábrele. Cuando no tienen la atención los hijos de los papás. ¿Y qué pasa si la única manera en que mi mamá va a la escuela es cuando la mandan a llamar porque me porté mal? Inconscientemente, ese niño fomenta conductas de, se- de negativas o conductas conflictivas en la escuela
porque aunque sea porque me regañe, pero vino mi mamá a verme, ¿no? Entonces, sin darse cuenta, se refuerza la conducta de esa persona porque es su forma de obtener atención. Entonces, sí, nosotros tenemos que analizar muy bien los diferentes ciclos conductuales para poder identificar qué puedo modificar, sí, desde la parte de la creencia o de la emoción que se detona o de la consecuencia que se está dando y entonces poder romper ese ciclo, ¿no? Y el análisis de cadena también desglosa una secuencia de eventos, comportamientos para identificar puntos de interacción potenciales, ¿no? Es muy parecido también, pero aquí vamos a ir viendo como qué pasó primero y después qué pasa y después qué sucedió, después qué sentiste y después qué pensaste después de ese pensamiento. Después va a ser como toda la cadena de eventos para evaluar en situaciones específicas y poder ir viendo qué eslabones tengo que ir modificando, qué eslabones puedo cambiar, ¿no? Parte de todo esto de el trabajar con niños y con adolescentes, lo veíamos, iba muy del aprendizaje, pero también necesitamos ver en qué zona de aprendizaje o en qué nivel de desarrollo se encuentra mi paciente para poder adaptar, tanto para poder entender la forma en la que está aprendiendo en este momento, poder saber cómo se pueden reforzar mejor o cómo se pueden eliminar ciertos pensamientos y saber qué capacidad tiene de hacer esas modificaciones en este momento. De ahí nos encontramos diferentes teorías de desarrollo. Está la de Piaget, que la vimos en la escuela, y él sostenía, ¿no? De los 0 a los 2 años, sensoriomotora. 2 a 7 años, la preoperacional. De los 7 a los 12 años, la de operaciones concretas. Y de los 12 a los 16, operaciones formales. Esto era más basada únicamente pues en el aprendizaje eh, como no nada más escolar, pero sí de la parte motora, de toda esa parte, ¿no? Después, Vygotsky tenía su teoría del aprendizaje, que él decía que se va dando mediante interacciones sociales, ¿no? La teoría sociocultural, con el apoyo de alguien más experto. Ahí es donde empieza a ver que influía el entorno, el aprendizaje, la parte de los modelos, ¿no? Que decíamos. Y está el aprendizaje, la teoría del aprendizaje de Albert Bandura, y su teoría es más integrada, ya va tomando en cuenta todos los factores del desarrollo, la cognición y la interacción con otras personas, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo se va dando como si la parte de qué capacidad tengo yo como ser humano a nivel cerebral, a nivel físico, de hacer las cosas, lo que decía Piaget, qué parte de la cultura y de mi entorno va a impactar en mí. Y se Bondura, sí, todo lo que eres físicamente, tu desarrollo y todo impacta, pero también lo que pasa a tu alrededor. Entonces, ahora, dónde está nuestro trabajo? Pues que tenemos que evaluar todas esas áreas, ¿no? En qué nivel de desarrollo se encuentra, cuál es su manera de aprender, cómo interactúa con el mundo, para entonces nosotros poder hacer nuestra reestructuración cognitiva de una forma más integral, mejor para que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Sin embargo, para mí es importante ver esta parte del desarrollo fuera de lo demás. Vamos a hablar un poquito desde la parte cerebral, desde la parte neurológica del desarrollo de un ser humano. Para mí sí es importante porque a veces no tomamos en cuenta tanto esto y puede ser que una técnica no me esté funcionando. ¿Por qué? Porque tengo que ver a nivel cerebral cuál es la capacidad de interactuar con el entorno para cada una de las edades. Entonces, miren, de los 0 a los 2 años hay muchos cambios neurobiológicos, ¿no? Entonces hay un rápido crecimiento neuronal. Les decía, se empiezan a dar muchas conexiones sinápticas en el cerebro. Entonces, el cerebro del niño de los 0 a los 2 años está en un aprendizaje desbordado, todo aprende, todo quiere probar, por eso se meten todo a la boca, quiere explorar el mundo, quiere saber qué hay ahí, qué no hay, empiezan a preguntar. Entonces es un momento de muchísimo aprendizaje, ¿no? Su sistema límbico se está desarrollando y empieza a desarrollar la amígdala, ¿no? El procesamiento de la
de las emociones. Están apenas empezando a procesar y a entender las emociones. Entonces su corteza prefrontal está muy inmadura, por eso no tienen tanto autocontrol, por eso les cuesta trabajo seguir ciertas reglas, ciertas normas. Se enojan y es desbordante el enojo, ¿no? Y grita y hace y todo eso porque no mide las consecuencias de sus acciones. Y en cuestión emocional, la dependencia del apego para la regulación emocional, ¿no? Para que ellos se puedan regular, necesitan de un tercero. Entonces el niño está llorando mucho, necesita ser consolado, necesita ser abrazado. Ahí es donde se empiezan a dar las teorías de apego, ¿no? Del desarrollo del apego. Y dependiendo de cómo se haya dado el apego y el cubrir las necesidades de un niño en esta etapa, pues va desarrollando ciertos rasgos conductuales más adelante, ¿no? Cuando es un niño que ha vivido mucha negligencia, que no se le cubren las necesidades básicas, que no se está al pendiente, que se le deja que llore y llore y llore, sus niveles de estrés aumentan, la amígdala se vuelve más hiperactiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Puede ir desarrollando a lo mejor conductas más hostiles como un mecanismo de defensa, o a lo mejor puede ser más insensible o más insensible ante ciertas situaciones como un mecanismo de defensa y protección, ¿no? Entonces, el evaluar también, cuando nosotros estamos evaluando a un paciente, no sé, a lo mejor tiene 15 años, en gran medida necesitamos regresar un poquito a ver sus diferentes etapas de desarrollo, si hubo eventos que fueron precipitantes, si hubo situaciones que lo marcaron mucho y evaluar también cómo era esta forma en la que fue creciendo para poder entender cuáles son las ideas que se crearon como más fuertes, ¿no? La raíz de esos pensamientos o incluso de esas distorsiones cognitivas de las que hablábamos, en qué momento se desarrollaron y por qué, ¿no? Pero bueno. Entonces, en cuanto a la regulación emocional de los 0 a los 2 años, hay alta reactividad emocional. El bebé responde con llanto, risa o malestar sin poder autorregularse. Todavía no tiene la capacidad de regularse, ¿no? Entonces, si es un bebé de 6 meses y tiene hambre y yo le digo, ya cállate, ya te voy a hacer tu comida, el bebé no va a dejar de llorar porque, ay, sí, ya me van a traer mi mamila. Ahorita me espero. No, no tiene esa capacidad. Simplemente va a llorar y llorar y llorar hasta que la necesidad sea cubierta, ¿no? Necesita que sus necesidades básicas sean cubiertas y necesitan regulación externa, ¿no? Que los adultos pues vayan cumpliendo esas necesidades y entonces se pueden regular. Y ahí es donde inicia la memoria emocional. Las experiencias afectivas tempranas influyen en la futura respuesta al estrés, ¿no? Entonces, en algún punto por ahí hubo un soy mala para los nombres, eso es siempre se me van los nombres, no sé. Pero la otra clase yo les digo, mañana les digo quién era. Pero en algún momento fundó la idea, creo que era Watson, que creó la idea de que los niños se tenían que crecer sin apego de los papás para que pudieran ser personas con grandes habilidades, ¿no? Y entonces que si un mamá abrazaba a su hijo, lo iba a hacer más débil emocionalmente y entonces que necesitaban alejarse de ellos, dejarlos llorar y demás, ¿no? Sin embargo, pues a lo largo del tiempo y él implementó esto con sus hijos, ¿no? ¿Qué pasó después? Pues que sus hijos tuvieron depresión, uno de ellos se suicidó, hubo ideación suicida siempre y todo eso porque, bueno, al final de cuentas es esa sensación de vacío, ¿no? Entonces los niños necesitan ser apapachados, necesitan recibir amor, necesitan que sus necesidades básicas sean cubiertas y no quiere decir que porque al bebé de 6 meses le des la mamila luego cuando esté llorando, ya lo vas a hacer intolerante a la frustración. Realmente no, ¿no? Entonces, bueno, de los 3 a los 6 años, hablando de su nivel de desarrollo, sigue habiendo cambios neurobiológicos, la maduración progresiva de la corteza prefrontal, aunque sigue en desarrollo y va a seguir hasta los 25 años. Entonces ahí va desarrollándose poco a poquito, ¿no? El sistema cerebral aumenta las conexiones entre la amígdala y la corteza prefrontal. Entonces aquí en esta etapa de los 3 a los 6 años ya hay mayor control
y ya hay mayor regulación emocional. El niño empieza a entender un poco más sus emociones. El hipocampo está en crecimiento, lo que mejora la memoria y el aprendizaje emocional. Por eso dicen que los niños, los primeros 2, 3 años de vida, los niños no guardan ciertas cosas en la memoria, ¿no? Decían por ahí que es para, como para los papás, ¿no? Todo lo que hacen en esa etapa con el niño es más que nada para los papás. Y podríamos decirlo que sí, porque todavía su hipocampo no está tan desarrollado, entonces hay muchas cosas que pues todavía no tiene esa capacidad de guardar en la memoria ciertas situaciones, ¿no? Pero de los 3 a los 6 años, por eso esta etapa de los 3 a los 6 años es cuando ya empiezan los niños a ir al kinder, a ir a la escuela y todo, porque a nivel de desarrollo cerebral ya tienen mayor capacidad de memoria y de aprendizaje. Las emociones, hay dificultades para gestionar sus emociones a causa de la inmadurez cerebral, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta este proceso de desarrollo en la regulación emocional y en la conducta? Pues hay expresión emocional más controlada, hay menos berrinche, más capacidad para expresar lo que sienten. Obviamente en cada niño pues se va a ir dando de manera distinta dependiendo de también la formación que haya tenido, ¿no? De las herramientas que le hayan ido dando. Inicio de estrategias de autorregulación. Aquí los niños ya aprenden a calmarse con una distracción o con lenguaje, ¿no? Ya pueden entender que a lo mejor si yo le digo, espérame, estoy partiendo tu manzana, ahorita te la voy a dar, el niño ya tiene esa capacidad como de respirar y de entender, ok, ya está en proceso, esta necesidad que siento ya va a ser cubierta, puedo regularme y puedo esperarme un poquito más, ¿no? Ojo, a nivel cerebral ya tienen la capacidad, no quiere decir que todos los niños ya hagan esto de manera natural, porque ya lo decíamos. También interfiere el mundo, las situaciones, la educación, o sea, hay muchas otros factores, ¿no? Pero a nivel cerebral ya tienen la capacidad de hacerlo. Hay mayor influencia del ambiente, modela emociones y conductas según lo que observa de los cuidadores, ¿no? Empiezan es la etapa de la imitación a los 3 años, ¿no? Si tú estás haciendo algo con una cuchara, el niño quiere hacerlo. Si tú estás poniéndote algo, el niño lo quiere hacer. Si tú estás limpiando, el niño quiere limpiar. Si estás barriendo, el niño quiere barrer, ¿no? Empiezan a través de la imitación a querer explorar el mundo a esta edad. De los 7 a los 11 años hay mayor mayor control, perdón, cognitivo y emocional. En cuanto al nivel neurobiológico, pues sigue la corteza prefrontal en desarrollo, pero ya está mucho más desarrollada, ya se mejora la planificación y el autocontrol también, hay mayor conexión en el sistema límbico, esto permite una regulación del miedo y la ansiedad mejor, ¿no? Ya a esta edad, las técnicas de respiración, de meditación, todo eso ya empiezan a ser mucho más eficaces. No quiere decir que no se pueda trabajar con niños más pequeños, porque realmente sí se puede, pero aquí de manera natural ya empieza a haber mucha mayor regulación. Hay mayor conexión, sí, le decía para el miedo y la ansiedad, ya vi que ahí se me copió 2 veces, y desarrollo de circuitos de recompensa. La dopamina, aquí el sistema dopaminérgico va a empezar a jugar un juego importante porque se está desarrollando muchísimo más. Esto a veces puede jugar un poquito en contra porque el cerebro a veces, el núcleo de accumbens se vuelve un poco más activo, entonces empieza a pedir un poquito más de dopamina y esto a veces hace que los adolescentes o los preadolescentes estén como buscando más conductas de riesgo, ¿no? Cosas que me generen más dopamina. Y como impacto tiene que hay mayor regulación emocional, pueden pensar antes de actuar y entender mejor sus emociones y ya se puede utilizar el uso de estrategias cognitivas, ¿no? Aprende a reinterpretar situaciones para calmarse. Y hay un mayor control de impulsos, pero aún está influenciado por la emoción en momento, ¿no? Y por el estrés, dependiendo de qué sea. Ya tiene más capacidad de autorregularse, de calmarse, de analizar la situación, pero pues a veces les cuesta un poquito de trabajo, ¿va? Entonces, bueno, de los 12 a los 18 años, ya estamos hablando de la adolescencia, ya hay una rápida poda sináptica de las que les hablaba al principio, ¿no? Se eliminan todas las conexiones neuronales innecesarias para optimizar el cerebro.
y hay un desarrollo acelerado del sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, el circuito de recompensas, lo que intensifica las emociones. En este proceso, por eso se dice que sienten como más, ¿no? Un poco, están más reactivos. Ante una molestia se enojan más, ciertas situaciones empiezan a ver ahí cambios. Y la corteza prefrontal aún está inmadura, porque lo decíamos, se desarrolla por completo hasta los 25 años y hay sensibilidad a la dopamina, por lo tanto, hay mayor búsqueda de estas recompensas. Entonces aquí pues sí hay que estar muy al pendiente porque cómo obtienen dopamina, pues a lo mejor con desde las adicciones, con conductas de riesgo, en cuanto a tener relaciones sexuales, sin protección, todo ese tipo de cosas, pues aumentan de cierta forma el nivel de dopamina en el cerebro. Entonces por eso ahí entra en juego el trabajar con ellos en ese otro aspecto, ¿no? Pero bueno, sí me dio tiempo, ya veía yo el tiempo encima. El día de mañana vamos a ir hablando un poco más ya acerca de la reestructuración cognitiva. Vamos a empezar a ver cuáles son los elementos, en qué trastornos mentales podemos utilizarlos, en qué momento. Y el día miércoles vamos a ver súper, súper, súper detallada la técnica de reestructuración cognitiva con ejemplos para que puedan, ver, ¿no? Todas maneras, estos minutitos que quedan aquí, voy a dejarles de compartir. Cualquier duda, igual para los que nos ven en retransmisión, ahí están mis datos, ahí me pueden enviar mensajito, siempre les contesto, a veces me tardo poquito. Y también ahí está en mis redes sociales, me pueden seguir y también hay otros cursos y cosas que vamos a trabajar por ahí. Entonces voy a dejar de compartir para responderle las dudas, comentarios. Vi que había comentarios por ahí y les van a abrir el chat para ver. Ok, vi que a alguien se le estaba cortando la transmisión. Ok, pregunta Manuel, ¿realmente existen heridas de la infancia? Desde mi perspectiva particular, yo creo que sí, y si lo vemos desde las diferentes teorías, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo veíamos. Todo lo que sucede cuando nosotros somos pequeñitos va a tener un impacto. Si lo quieren ver incluso desde la teoría del aprendizaje, ¿no? Todo lo que nosotros vamos aprendiendo se va perpetuando ahí y se va reforzando con el paso del tiempo, dependiendo de lo que vaya sucediendo a mi alrededor, basado en eso que yo aprendí, ¿no? Entonces, dependiendo el modelo de enseñanza que yo tenga, el modelo familiar, cómo me eduquen, me vayan criando. ¿Qué pasa cuando a lo mejor en mis primeros años de vida y más adelante no me fueron suplidas mis necesidades básicas, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, a lo mejor me siento que no merezco las cosas, que no soy digno de nada, que no merezco recibir, ¿no? Y entonces se van creando creencias que a la larga duelen. Entonces ahí estamos hablando de las heridas. Y si yo me quedo con esa idea y todo mi comportamiento más adelante se va a dar fundado en esa idea y en esa herida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues después, a lo mejor siempre estoy pensando que me van a abandonar, ¿no? Porque de pequeño me abandonaron, entonces siempre estoy pensando y a lo mejor eso hace que en mis relaciones interpersonales sea más posesivo y sea más celoso, ¿no? Entonces, incluso a través de la reestructuración cognitiva, nosotros podemos trabajar todo eso encontrando la raíz de dónde viene, cómo puedo modificar mi pensamiento respecto a esa situación, por ende cambiar las emociones que me genera en este momento y así mi conducta va a cambiar, ¿no? Entonces sí es importante. Para mí sí existen las heridas de la infancia, desde el título que le quieran poner, dependiendo de la corriente con la que sean más, con la que empaticen más, ¿no? Estos estilos de pensamiento pueden ser parte de un proceso cuando están afrontando alguna situación difícil, sí, regularmente, pero nosotros el estilo de afrontamiento que vamos desarrollando también va basado en nuestra experiencia y muchas veces ese estilo de afrontamiento termina siendo una distorsión cognitiva, ¿no? Entonces a veces dice, sí, yo siempre soy muy radical, ¿no? Y a lo mejor a mí o es blanco o es negro y así pienso yo. Pero a lo mejor analizando dices, ajá, pero hay matices, pero no siempre todo es extremo, ¿no? Entonces ahí, pues si lo ves, pues resulta que es una distorsión cognitiva. Ok. Ajá.
Alejandra decía por ahí, ¿no? Yo creo que las heridas de la infancia es un nombre que se le puede dar a los aprendizajes de la infancia, patrones de crianza, traumas, distorsiones cognitivas aprendidas. Exactamente, así como lo describiste. Ok. Ajá, comenta Isla Navarro dice, una de las críticas de las heridas de la infancia es la generalización patológica que te dan las conductas. Todos los que tuvieron una herida de abandono actúan así. Fíjense que esto es algo que yo siempre he pensado que no podemos generalizar, incluso en los diagnósticos. Por ejemplo, ahorita que estoy trabajando un poco con bueno, más a fondo con depresión e ideación suicida, algo que yo les decía mucho a los alumnos en el diplomado es que no podemos pensar que todos los que están deprimidos se comportan de la misma manera, ¿no? Porque sí es cierto, hay patrones que son más comunes en una persona deprimida, pero no quiere decir que una persona con ideación suicida siempre va a estar triste o siempre va a estar diciendo que se va a morir o nunca lo va a decir, ¿no? O sea, es muy relativo porque cada cabeza es un mundo, todas las personas somos diferentes. Entonces sí creo que a veces la generalización. Claro que nos sirve porque necesitamos tener estándares para medir algo, ¿no? Porque si no sería como muy complicado poder dar a lo mejor un diagnóstico o alguna situación. Pero sí creo que a veces el poner etiquetas a ciertas cosas hace que se limite, ¿no? Y a veces sí es como se generaliza muchísimo. Entonces sí es importante saber que cada quien se puede comportar, puede tener esa misma herida, por decirlo de alguna manera, pero no reaccionar de la misma manera en todos, ¿no? Eso del modelado también se puede hacer con adultos sin darnos cuenta. La reestructuración cognitiva sí se puede, sí se puede trabajar con adultos. El modelado, pues es que, acuérdense que es parte como de las teorías de aprendizaje, ¿no? Que aprendemos mediante el modelado. Y realmente es así. Pregúntense si no, a lo mejor hay alguien que admiran y como quien les gustaría ser, y ahí está el modelado reflejado, ¿no? Ok, ahí está. No sé, estoy checando sus. Ok. No sé si hablé muy rápido. Siempre hablo muy rápido. Es algo que de repente me dicen, pero... Ok, hay diferencia entre la reestructuración cognitiva y TREC. Sí, poquita, si quieren, en las siguientes clases lo vemos un poquito más a profundidad. Miren, muchas veces muchas técnicas, incluso de otras corrientes psicológicas, se parecen bastante, ¿no? Se le va haciendo sus ajustes y modificaciones poco a poquito para que nos vayan como embonando más en lo que queremos, ¿no? Pero sí, sí tienen algunas diferentes. Las diapositivas, el material de estudio, todo eso, las personas que adquieren la constancia, se les dan las diapositivas, los videos de las tres clases y el material adicional, ¿va? Dice, es mejor que un niño adolescente vayan a terapia, aunque los padres no se comprometan en apoyar en casa. Pues yo siento que sí, es importante porque miren, si el niño de una u otra manera tú le puedes brindar, a lo mejor no el tratamiento completo, pero sí le puedes brindar herramientas y estrategias para que pueda sobrellevar mejor, para que a lo mejor se pueda autorregular, para que pueda sanar ciertas heridas, para que pueda ver las cosas de una perspectiva distinta, que no le afecte tanto en un futuro, ¿no? Entonces yo creo que sí de que no reciba nada, que reciba eso, por lo menos la verdad es que yo creo que sí es mucho mejor, aunque lo ideal sería, ¿verdad? Yo no esperaría que los papás pues también se comprometieran a este proceso, pero les decía, no siempre va a suceder de esta manera, ¿no? Ok. Y decía Gabriela, ya en la actualización de la psicología clínica basada en evidencia se ha desacreditado la validez de las pruebas proyectivas.
¿por qué si las recomiendas para la evaluación infantil? Miren, cada cabeza es un mundo y ciertamente el problema de las pruebas proyectivas, hace un poquito di un curso sobre eso, igual un webinar, por ahí que lo quiera adquirir, ahí lo tengo. Yo les hacía ver que no podemos de pronto interpretar todo de una manera específica, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha pasado. A mí, por ejemplo, las pruebas proyectivas, si bien es cierto que me aportan, ¿no? Algunas características, también es la narrativa que le pueda dar cada paciente y la interpretación. Por ejemplo, la prueba de SACS es una prueba proyectiva que a mí en lo personal me ofrece mucho. Se han estandarizado un poco más ahora las pruebas proyectivas justamente por esto, pero, y sí hay una puntuación, la prueba de SACS tiene una puntuación, pero al final del día a mí me permite adentrarme en el mundo del paciente, cómo percibe el mundo ese paciente, para que yo lo pueda conocer muchísimo más. No puedo basar un diagnóstico en una prueba proyectiva nada más, porque ahí sí, es como, no puedo decir, ah, tiene depresión porque las gotas estaban bien gorditas y esto y el otro. No, puede darme rasgos que yo voy a ir complementando con pruebas estandarizadas, con la entrevista, con la observación. Entonces, como un complemento, desde mi perspectiva, me pueden servir mucho, a menos a mí en mi práctica. Yo llevo 10 años dando terapia. Me ayudan muchísimo a conocer más a mi paciente y a entenderlo de una mejor manera, a veces a través del arte, a través del dibujo, a través de la plática, a través de los cuentos, a través de diferentes cosas lo puedo conocer, pero siempre tenemos que hacer una evaluación integral para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Por eso, desde mi perspectiva, a mí sí me funcionan muchísimo, ¿no? Dice, cuando un niño de 4 años presentó miedo desde un sismo y tuvo un ataque de pánico y comienza sus pensamientos disfuncionales, que ya se quiere mover, se trabaja con TTC. Sí, la puedes trabajar con terapia cognitivo-conductual perfectamente. ¿A partir de qué edad se puede hacer la reestructuración cognitiva? Pues miren, yo pienso, yo trabajo con niños desde pequeñitos. Yo he trabajado con pacientitos de 2, 3 añitos, ¿no? Obviamente ahí el mayor trabajo no es con el propio paciente, sino con los papás, ¿no? A lo mejor la manera, el modelo de crianza, qué conductas se están reafirmando, qué conductas no. Y desde ahí se puede empezar a trabajar la reestructuración cognitiva si hubiese la necesidad, pero ahí sí es sí o sí con el apoyo también de su entorno familiar. Si la familia no está apoyando, ahí sí es muy difícil, ¿no? Porque pues el niño está pequeñito, el aprendizaje necesitan que se vaya reforzando más constantemente y hay toda otra cuestión, ¿no? Entonces, pero sí se puede utilizar. ¿Es posible hacer reestructuración cognitiva después de estrés postraumático? Sí, claro que sí, y es una de las técnicas más utilizadas justamente para trabajar el trastorno de estrés postraumático y nos ayuda muchísimo. Y la verdad es que se puede salir muy rápido de una situación de estrés postraumático con un paciente si aplicamos correctamente la reestructuración cognitiva, ¿no? Lo puede ayudar a modificar a un adolescente que solo quiere estar en los videojuegos. Miren, sí, pero ojo, algo que sí les puedo recomendar es no se vayan únicamente por la sintomatología, ¿va? Porque el que él quiere estar en los videojuegos todo el día es la conducta. Sí, las conductas son el síntoma de que emocionalmente algo hay que cambiar, de que hay una raíz de eso, justamente de eso va, ¿no? La terapia cognitivo-conductual. Entonces, no nada más voy a modificar la conducta, a ver, ah, ya no quiero que estén los videojuegos, sino que voy a ver cuál es su perspectiva respecto a los videojuegos, qué le aporta a los videojuegos, por qué decide estar en los videojuegos en lugar de otra cosa. Y entonces vamos haciendo esa reestructuración complementaria para poder llegar a tener una conducta más adaptativa que les digo, también es una cuestión de perspectiva, ¿no? Porque a lo mejor dicen, mamá, es que todo el día está en el teléfono. Y a lo mejor tú ves y dices, a ver, va a la escuela de tal hora a tal hora y no tiene el teléfono. Llega, come, va a hacer la tarea y después va a fútbol. Y cuando regresa a su casa, sí, está en el teléfono. Y si realmente es todo el día, luego las mamás también tienen distorsiones cognitivas, ¿no? Entonces, esa cuestión de hacer una evaluación más complementaria de ver, ok, realmente qué es lo que tendríamos que cambiar, ¿no? También se podría modificar en terapia de juego con niños. Sí, incluso, ¿saben una cosa? La reestructuración cognitiva se van a dar cuenta y ahorita que lo vaya, bueno,
en estos días que lo vayamos viendo, que también se puede ir implementando como una terapia de juego. Es decir, ya es una terapia de juego, pero con la reestructuración cognitiva. Es decir, puedo utilizar elementos de ambas partes, sobre todo cuando estamos hablando con niños chiquitos, toda nuestra reestructuración se tiene que dar mediante el juego, mediante ciertas situaciones así, porque es difícil que a lo mejor él tenga a diferencia de un adolescente, a lo mejor de 17 años, ¿no? Que dices, ok, él entiende cómo ese pensamiento impacta, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los procesos que puedo llevar a cabo para hacer esa modificación, cómo puedo cambiar mi rutina, qué tengo que hacer, qué me refuerza, qué no me refuerza. Pero un niño pequeño, pues no tiene esa capacidad. Entonces, a través del juego podemos lograr nosotros esa reestructuración cognitiva, ¿va? Pero pues les agradezco un montón que hayan estado el día de hoy aquí. Nos vamos a ver el día de mañana a la misma hora. Ahora se me hizo raro porque normalmente doy curso un poquito más temprano y ahora se me hizo raro, pero nos vemos aquí el día de mañana a la misma hora, los que nos ven en retransmisión. Igual si tienen alguna duda me la pueden hacer llegar. Algunas preguntitas me las salté. ¿Por qué? Porque de todas maneras les voy a dar respuesta el día de mañana y pasado con las técnicas y todo lo que vayamos viendo, ¿va? Pero pues les agradezco un montón. No sé si la licenciada Ceci nos quiera compartir algo. Ahorita vamos a esperar. Bueno, pues les agradezco un montón. Nos vemos mañana.